Si hay pensamiento, volvemos al mantra. Volvemos a la respiración. Ram. Hacemos una respiración profunda, suave. Hacemos una respiración más corta. Nos vamos reintegrando poco a poco. Tallamos las manos, las llevamos a los ojos. Toda esa energía generada en las manos, en los mudras, la llevamos a los ojos. Igualmente al cerebelo. Es cuanto, queridos hermanos. Disfrutemos muchísimo de esta conferencia, que el título es realmente importante, ¿no? Aquí hay varios especialistas en educación y yo siempre he dicho que nos enseñan a ser técnicos, ¿no? Las escuelas nos enseñan a ser profesionales, nos enseñan a competir, no nos enseñan a humanizarnos. Y creo que esta conferencia y el SEMI tiene una gran labor para poder difundir esta humanización a través del Internet. Es cuanto, nuevamente. Muchísimas gracias, mi respetable hermano José Antonio Delgado Villarroel, por auxiliarnos siempre con este ejercicio que nos ayuda a recibir conocimiento de una mucho mejor manera. Eh, ya empezamos a transmitir por Facebook público. Les damos la bienvenida a todas y todos quienes están siguiéndonos desde esa red social y desde luego les agradecemos siempre ayudarnos a compartir los contenidos, que es la manera en la que ustedes nos ayudan a democratizar el conocimiento. La página, a la sala de Zoom, que es el lugar en el que ustedes pueden descargar y generar sus constancias de participación y asistencia, en el que pueden formular preguntas al ponente y en su caso quedarse posteriormente en la postconferencia. Así que aquí los esperamos. El día de hoy, como ya lo avanzaba nuestro respetable hermano José Antonio Delgado Villarroel, tenemos una conferencia que más bien es una presentación de un libro que se titula Vivir Feliz. Este libro lo escribió un gran amigo de su servidor, que es el maestro Guillermo Alatriste Horsten, y bueno, de quien les voy a comentar muy breve una síntesis curricular. De su grande currícula. El maestro Guillermo es
consejero de administración, eficiencia organizacional, sucesión de empresas familiares, estrategia de negocios, gobierno corporativo, conferencista, coach personal y un reconocido asesor de empresas. Y desde luego, pues es un escritor que hoy nos presenta este libro tan interesante del cual pues nos dará cuenta. Y le voy a pedir a nuestro respetable hermano Douglas Cárdenas nos pueda auxiliar a dar continuidad en la conferencia, en la fase de preguntas y respuestas. Sin mayor preámbulo, Guillermo, qué gusto tenerte aquí con nosotros. La palabra y la pantalla son todas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Me escucho? Sí, sí, te escuchas muy bien. Ahorita todos los Perfecto. micrófonos están apagados durante tu presentación para que no tengas ninguna interrupción. Al terminar de tu ponencia, pasamos a la fase de comentarios, preguntas o respuestas. Ya puedo utilizar mi Ya puedes compartir presentación, ¿verdad? pantalla. ¿Ya se ve aquí? Se ve con el formato de ahora sí. Ahorita ya la pueden ver, ¿verdad? Así es. Bueno, pues empezamos. Tú me dices si ya empiezo. Adelante, adelante, por favor. Sí, adelante. Bueno, pues perfecto. Pues buenas noches a todos. Eh, el día de hoy es un gusto para mí hacerles esta presentación. Es una presentación no necesariamente del libro, pero es información que viene en este libro sobre lo que he recopilado durante toda mi vida y además que practico todos los días desde hace muchos años, es el hábito de vivir feliz. Este libro me llevó un año escribirlo. Sin embargo, viene aquí dentro del curso, o bueno, dentro del libro, dentro de esta conferencia que voy a dar, eh, mi experiencia de vida, de cómo yo veo la vida y cómo se puede vivir feliz. Esta es la portada de mi libro que hace casi 3 meses salió a la venta en Amazon y se llama Vivir Feliz, Guía para aumentar tu felicidad y tu autoestima, y es el nombre de esta conferencia. Déjenme ver qué tengo que hacer para avanzar, que avance. Ah, ya. Me presento. Pues mi nombre es Guillermo Alatriste. Soy un conferencista y coach en temas de felicidad. Soy autor del libro Vivir Feliz. También soy asesor de empresas familiares en temas de eficiencia y sucesión. Disfruto de los buenos hábitos de vida y elijo todos los días vivir pleno y feliz. Y pongo esta última frase de elijo todos los días porque como verán en esta presentación y en esta conferencia, el cierre de la sesión, del cierre de mi libro, es un capítulo que se llama El poder de tu elección. Y como veremos más adelante, la felicidad es un estado de ánimo, pero los seres humanos tenemos el poder de elegir cómo queremos sentirnos y cómo resolverlo. Yo elijo vivir feliz y vivir pleno todos los días. Eh, Siempre me gusta poner una dedicatoria y en este caso dedico esta plática a ti que deseas tener una vida feliz y que estás comprometido a realizar los cambios necesarios para lograrlo. Y esta plática aplica ya sea que seas 100% feliz o no, o parcialmente feliz. Y aquí la idea es hacer una reflexión que te pueda ayudar para que seas muy feliz y tengas una vida plena. El temario de hoy son 14 temas. Los primeros 7 son estos que están aquí, que es cómo es una persona que no vive feliz, por qué tenemos una autoestima baja o alta, qué tan feliz eres, te sientes pleno,
el método de los 10 pasos para cambiar y vivir feliz, el enojo que no te deja disfrutar la vida, el miedo que no te permite vivir tranquilo, la preocupación que te provoca tanta angustia, la inseguridad en ti que te hace sentir inferior, la culpa que tanto te atormenta, el estancamiento que no te deja avanzar, la depresión que no te deja vivir con pasión, el poder de tu elección, guía para aumentar tu felicidad y tu autoestima, y cómo serán mis días viviendo feliz. Si se fijan, en este temario aparece que vivir feliz es mucho más allá de simplemente estar sonriendo o riendo todo el tiempo. Va mucho más allá. Vivir feliz es vivir pleno, pero para poder vivir pleno hay que erradicar muchas emociones negativas que nos afectan, como son el enojo, el miedo, la preocupación, la inseguridad en ti, la culpa, el estancamiento y la depresión. Por supuesto, hay muchos más motivos quizá por los que no vivimos plenos. Yo lo he sintetizado de esta manera y espero que les sea útil. Empezamos con el primer tema, es cómo es una persona que no vive feliz. Y bueno, como les comentaba, desde mi perspectiva, no puede coexistir al mismo tiempo una vida plena si estamos enojados, o si tenemos miedo, o si estamos preocupados, o si somos inseguros de nosotros mismos, o si andamos cargando culpas, o si nos sentimos estancados, o si estamos deprimidos. Entonces, la primera parte para poder ser feliz es identificar si tú vives con alguna de estas emociones, y no solamente el impulso de la emoción, porque es normal y es útil para la supervivencia sentir todas estas emociones. El tema es si vives estancado y si estas emociones eh, viven y te acompañan todo el tiempo y no te permiten vivir feliz. Aquí tengo una serie de reflexiones de por qué nos sentimos infelices. Voy a dar lectura aquí a estos puntos que ya he preparado. Y una es porque hemos aprendido a quejarnos de todo y enfocarnos en todo lo negativo. Nos dedicamos a crear expectativas sobre las otras personas y las circunstancias, depositando nuestra felicidad en lo que hagan o no hagan. Nuestra mente se la pasa viviendo en el pasado y en el futuro, perdiendo de vista lo maravilloso que es nuestro presente. Vivimos enojados de todo y con todos. Seguimos anclados a sucesos desagradables que ya pasaron y que no hemos superado. Estamos frustrados porque no hemos cumplido metas personales. Nos sentimos víctimas de los demás y de las circunstancias que nos rodean. Sentimos que la vida ha sido injusta con nosotros. Nos mostramos prepotentes, escondiendo enojos e insatisfacciones personales. Nos la pasamos preocupados por lo que pasará en el futuro. Vivimos en un estrés desmedido que solo nos desgasta. Entramos en angustia por situaciones que ni siquiera han pasado y que posiblemente ni pasarán. Nos la pasamos con muchos miedos, ya sea a lo desconocido, a las enfermedades, al fracaso, a la burla, a la soledad, al sufrimiento y a la muerte. Actuamos muy inseguros ante los retos de la vida. Somos tímidos para relacionarnos y nos paralizamos continuamente. Nos sentimos rechazados por gente que nos importa y nos duele. Nos sentimos atados al ser dependientes en lo económico y en lo emocional. Vivimos en una constante autocompasión de nosotros mismos. Nos sentimos minimizados y con baja autoestima. Las culpas nos atormentan. Nos encontramos continuamente en un estado de negación de la realidad. Estamos indecisos ante acciones que quisiéramos hacer. Nuestra mente se encuentra dispersa y no logra concretarse. Andamos por la vida sin rumbo, sin retos, sin propósito, sin ilusión y sin pasión. Nos la pasamos tristes y decaídos, y en muchos momentos nos sentimos deprimidos y hasta derrotados. ¿Te identificas con algunas de estas situaciones? Por supuesto, enlisté una serie de situaciones de diferentes tipos con la intención de que ustedes, los presentes, identifiquen con cuál se sienten ahorita atorados, cuál de estos
diferentes emociones y sentimientos son los que ahorita traen. Y ahorita podemos aprovechar en esta conferencia para que ustedes puedan identificar qué les gustaría resolver, que más adelante iremos viendo con más detalle. Y para mí sería un gusto si más allá de escuchar la conferencia, pudieran introspectar durante el desarrollo de la misma y también en la parte de preguntas y respuestas, el que ustedes puedan resolver cosas que tengan atorados. Puede ser una, dos, o algunas de estas situaciones, o también puede ser que algún familiar o algún conocido de ustedes se encuentre en una situación en la que no está disfrutando su vida y pudiera ser que le pueda ser útil hacer una reflexión de en dónde está atorado y qué podría hacer para desatorarse y sanar. Como les comentaba en el temario, voy a sintetizar estas emociones negativas que no nos dejan ser feliz en estas 7, que son el enojo, el miedo, la preocupación, la inseguridad en uno mismo, la culpa, el estancamiento y la depresión. El segundo tema es ¿por qué tenemos una autoestima baja o alta? Y bueno, aquí en el gráfico, a propósito, puse 2 imágenes de una mujer, pero obviamente puede ser este hombre también, mostrando que tiene inseguridad en sí mismo, que tiene baja autoestima, que no se valora o que duda de sí misma. Y del otro lado, del lado derecho, pues, una chica que se siente con alta autoestima, valorada, con mucho entusiasmo. Y desde mi óptica, sí es muy importante tener la autoestima alta, porque teniendo una autoestima baja, es muy probable que no podamos ser felices porque siempre nos vamos a sentir con temor de lo que digan los demás y eso, por supuesto, nos aleja de la felicidad. Veamos esta definición de autoestima alta. Es una autoestima que la hice con mis palabras. Hay muchas definiciones. Yo preferí hacer una con la que yo me siento cómodo, pero por supuesto que ustedes pueden utilizar la que ustedes quieran y con las que ustedes identifiquen. Tener autoestima alta es saberte y sentirte valioso para ti mismo, independientemente de lo que opinen los demás, todo el tiempo, en cualquier contexto y circunstancia. ¿Y a qué se refiere esto? Que pues depositamos nuestra felicidad en lo que opinen los demás y siempre nos andamos andando por la vida temerosos de lo que podamos hacer y eso nos paraliza pues para disfrutar la vida como nosotros quisiéramos tenerla. En contraposición, tenemos esta otra definición de autoestima baja. Tener autoestima baja es dudar de ti o sentirte no valioso, influenciado por lo que dicen los demás o por lo que tú te imaginas que piensan de ti. ¿Qué pasa cuando alguien tiene baja autoestima? Pues duda, considera que todo lo que dice no es correcto y vive paralizado. Aquí lo que vamos a ver en esta sección es identificar en qué consiste cada una, cómo son las emociones y cómo podríamos pasar de una autoestima baja a una autoestima alta. ¿Por qué tenemos una autoestima baja o alta? Primeramente, todos los seres humanos nacemos diferentes, con personalidades diferentes, con sensibilidades diferentes, con una manera diferente de reaccionar a los estímulos del mundo y con una manera diferente de interpretar lo que sentimos y lo que nos dicen los demás sobre nosotros. Aunado a eso, desde que nacemos, durante nuestra infancia y durante toda la vida, recibimos de los demás indistintamente halagos y críticas negativas hacia nosotros. Así que nuestra personalidad se va forjando con una combinación entre la sensibilidad con la que nacemos y los estímulos positivos y negativos que recibimos durante nuestra vida. Y si se fijan y hacen una reflexión, quienes tienen hermanos, pues todos los hermanos somos diferentes de nuestros otros hermanos
aún siendo del mismo papá, de la misma mamá, viviendo en la misma casa, aún bajo el mismo techo, bajo el mismo contexto, nacemos diferentes. Y esa diferencia no solamente es en la parte física, porque hay quien es más alto, más bajo, o con más talentos o menos talentos. También en personalidades somos diferentes. Y aquí me gusta siempre reflexionar cómo funciona el reino animal. Si ustedes han visto documentales sobre el reino animal, a la hora que nacen las camadas de lobos o de muchísimas especies, desde el instante que nacen todos los cachorros de la misma camada, en ese momento aparecen las personalidades. Desde el momento del nacimiento aparece el que va a ser el alfa, aparece el que va a ser buleado y con baja autoestima todo el tiempo, y aparecen diferentes roles desde cachorros. Por supuesto que se van reforzando pues, a la hora de crecer y con el comportamiento de los demás miembros de la manada, pero ya viene pues una diferenciación. Eh, ¿Por qué la diferencia? Pues es muy complicado, es un tema, desde mi punto de vista, es un tema de azar, de la naturaleza, y lo mismo pasa con los seres humanos. Nacimos diferentes y no es ni bueno ni malo, simplemente es parte pues, de la genética, de la manera como nacemos también los seres humanos, y combinado con el contexto en el que crecemos, pues algunos crecemos con alta autoestima y otros con baja autoestima. Y aquí el punto es más allá de cómo nacimos y cómo crecimos, es que a partir de ahora y de aquí en adelante es nuestra responsabilidad elegir cómo queremos estar y hacer los cambios que tengamos que hacer para sentirnos bien. Y si a través del desarrollo de esta plática identifican que tienen baja autoestima, la parte importante del cambio, el primer punto es identificar y aceptar que quieres hacer un cambio. Y bueno, pues por supuesto que vamos a ver diferentes elementos para generar un cambio, pero todo parte de identificar cómo nacimos. Para esto hice una lista aquí pues, sencilla sobre reacciones con autoestima baja y con la intención, yo las voy a leer, pero la intención es que cada uno reflexione si alguna de estas le aplica y si quisiera cambiar. Siempre hablan mal de mí, me tratan como si fuera tonto, prefiero no hablar porque siempre me critican, por más que me esfuerzo, no me reconocen, todo me sale mal, todo está en mi contra, prefiero no contradecir para no tener conflicto, no estoy a gusto, pero mejor me aguanto, mejor obedezco para que no se enoje. Pues esta es una pequeña lista, pero la idea es invitar a la reflexión si en alguna de ustedes se identifican que así están funcionando o así que han funcionando y ver cómo poder hacer un cambio. A mí me gusta manejar un ejemplo sobre el billete de dinero. Es un ejemplo que lo escuché en diferentes ocasiones. No sé de quién fue la idea original, pero la verdad es que es muy ilustrativo. Si a un billete de dinero lo doblas, lo pisas, lo arrugas o lo maltratas, sigue manteniendo su valor. El único caso en que un billete de dinero pierde su valor es cuando es quemado o destruido totalmente, lo que equivale a su muerte. De la misma forma, con nosotros los humanos, mientras estemos vivos, seguimos manteniendo nuestro valor como personas. Así que tú vales simplemente porque estás vivo y eso no tiene que ver con lo que opinen los demás de ti. A mí me gusta este ejemplo porque efectivamente, pues si al billete lo doblamos, lo pisamos, lo ensuciamos, pues simplemente lo desarrugamos, lo doblamos y sigue funcionando para el valor que tiene. No pierde su valor y también los seres humanos ocurre lo mismo. Puede ser que, si es tu caso, que te hayas sentido desvalorado por lo que te hayan dicho o te hayan pisoteado, te desarrugas
y puedes resurgir en una persona diferente. Esos son ejemplos de las reacciones de una persona con alta autoestima. Y la intención de ponerlo aquí sirve para dos cosas. Una es para que te identifiques si en muchas de estas reacciones tú las tienes, o si no las tienes, también puede ser una buena guía para que las empieces a adoptar. En general, las personas hablan mal de los demás, no es algo personal hacia mí, yo siempre me siento bien conmigo. Vivo siempre sin buscar aprobación, si no me dan la razón, están en su derecho, y eso es independientemente del buen valor que yo me doy a mí mismo. Como las personas quieran tratarme a mí, tiene que ver con sus interpretaciones. Yo sé lo que yo valgo para mí. Yo siempre doy mi opinión confiando del alto valor que me doy a mí mismo. Lo que opinen los demás es simplemente su opinión. Si se fijan, todo este tema de la autoestima y como veremos en el desarrollo de la conferencia, la felicidad tiene que ver con dejar de estarle haciendo caso a los demás en todos los aspectos, porque casi todo tiene que ver con los demás. En el momento que nos enfoquemos en nosotros, automáticamente aparece la felicidad y la plenitud. Y ya iremos viendo aquí. Tampoco no es magia, hay que trabajarlo. Y aquí hay otros ejemplos de reacciones con autoestima alta con el mismo propósito de ver si ustedes identifican si así reaccionan o si no, esta podría ser una manera. Me siento a gusto con el esfuerzo que hago. Si no lo reconocen, quizá es porque me hace falta mejorar, pero ese es independiente al buen concepto que tengo de mí mismo. Si tengo una opinión diferente a los demás, la digo, y si los demás se molestan, es decisión de ellos. Yo me mantengo en paz. Cuando no estoy a gusto en un lugar, me muevo. O si no es factible moverme, cambio mi interpretación del momento y le doy un significado valioso para mí. Si decido obedecer instrucciones es porque alguien está en una mejor posición para dirigir en ese momento. Lo hago con gusto. Si ellos deciden estar enojados o no, es asunto de ellos. Y bueno, aquí hay otra lista de ejemplos, pero el tercer punto particularmente a mí me gusta mucho y es algo que yo utilizo todos los días y todo el tiempo, que tiene que ver con la interpretación del momento. Todo tiene que ver con de cuál es nuestra interpretación del hecho o de las personas. Y nosotros siempre tenemos al alcance y la posibilidad de interpretarlo positivamente. Como veremos más adelante, mucho de vivir feliz tiene que ver con la interpretación y tenemos la opción de verlo de manera positiva. El punto 3 es, ¿qué tan feliz eres? ¿Te sientes pleno? Y aquí puso una imagen de una chica haciéndose las preguntas porque yo les pregunto a ustedes que están aquí escuchando la conferencia, que hagan una reflexión honesta de qué tan feliz se sienten y si se sienten plenos. Y acabo de empezar con una lista de cómo es una persona que no es feliz y cómo es una persona que es feliz. Entonces, hagan una reflexión para poder trabajar con eso. Y aquí hago una lista de no me siento feliz cuando estoy enojado, furioso, frustrado, incómodo, preocupado, estresado, angustiado. Si hoy ustedes en diferentes situaciones se sienten enojados o furiosos o frustrados, incómodos, preocupados, estresados, angustiados, posiblemente, bueno, seguramente no están siendo felices mientras lo están sintiendo. Y ustedes lo que tienen que hacer la reflexión es si simplemente es un enojo momentáneo, lo cual se vale, o si es un enojo que lo traen todos los días, todo el día y que no lo suelta. Otros ejemplos de emociones que sienten cuando no están siendo felices es no me siento feliz cuando estoy con miedo, inseguro, rechazado, sin amor, dependiente, autocompasivo, minimizado. Igual, sienten con alguna de estas
características, pues tampoco están siendo felices mientras están teniendo esas emociones. O no me siento feliz cuando estoy con culpa, en negación, indeciso, disperso, sin rumbo, sin ilusiones, sin pasión. Y también es normal de repente sentirse sin rumbo, sin ilusión, sin pasión. Es parte de la vida el tener altibajos. Aquí el tema importante es si ese altibajo o ese momento en el que ustedes pierden un poco de rumbo, de ilusión, es momentáneo, lo cual se vale y salen rápido, o si ya tienen tiempo con él y se sienten estancados. O también si se sienten tristes, deprimidos o derrotados. Y bueno, aquí pongo la pregunta, ¿vives con alguna de estas emociones? Y el ejercicio, la idea es que entren en un ejercicio de honestidad, con cuál de estas las andan cargando o de repente aparece para que puedan trabajar en esto. Por el contrario, tenemos aquí algunos ejemplos de cómo nos sentimos cuando estamos felices, que puede ser alegre, emocionado, realizado, cómodo, ocupado, fluyendo, confiado. Y bueno, esta es la primera lámina de ejemplos de emociones de felicidad. Y vamos a poder identificar que ser feliz no es estar alegre y riéndonos todo el tiempo. Simplemente es sentirse feliz, es tener una emoción y un estado de ánimo de plenitud. Y para tener ese estado de ánimo de plenitud, no necesariamente hay que estar riendo todo el tiempo, estar sonriendo todo el tiempo, simplemente es una emoción de paz, en la cual podría ser cualquiera de las que están aquí, como emocionado, realizado, cómodo, ocupado, fluyendo, confiado, tranquilo, seguro, aceptado, amado, independiente, halagado, reconocido. Y aquí quiero hacer la aclaración de halagado y reconocido, lo que da mucha más felicidad en el ser humano es el autohalago y el autorreconocimiento. Como veremos más adelante, si estamos esperando el halago y el reconocimiento y no llega, es muy probable que nos sintamos frustrados y enojados por quien no nos halaga y por quien no nos reconoce. Y en la vida andamos enojados e insatisfechos porque no estamos siendo reconocidos. Y saben que en la vida no debemos estar esperando que nos halaguen y nos reconozcan, y no por el tema de la humildad, sino porque como que de parte de quién la gente va a halagarnos o reconocernos cuando nosotros querramos. ¿A poco nosotros hacemos eso también? Pues posiblemente mucha gente está esperando que hagamos lo mismo, que los halaguemos, los reconocemos, que los aceptemos, que los amemos, y no llega de nuestro lado, y la otra persona se siente inseguro. Si ustedes escucharan esto, dirían, oye, pues no, no estés esperando que mi halago o mi reconocimiento. Sí, sí te reconozco, pero pues si no llega, tú siéntete bien. Eso sería un poco mi mujer. También me siento feliz cuando estoy en paz, realista, decidido, enfocado, con rumbo, ilusionado, apasionado, contento, entusiasmado, pleno. Si se fijan, es una lista medio exhaustiva en la que termino que con qué tanta frecuencia vives con estas emociones. ¿Y cuál es el propósito de hacer esta lista que son emociones pues, sencillas de identificar? Porque a la hora de contestarnos la pregunta de si vivimos feliz y si vivimos plenos, eh, nos cuesta mucho trabajo porque en general casi nadie entendemos el concepto de la felicidad. Es más, si yo ahorita aquí a la audiencia les preguntara que cuál es su definición de felicidad, tendríamos 100 respuestas diferentes. Y si preguntamos hacia afuera, cada quien tendría un concepto diferente de qué entiende por felicidad. De hecho, en la bibliografía hay muchísimas definiciones de felicidad. Yo al rato les comparto una con mis palabras, pero tratar de definir si somos felices o no felices, asociando que si estamos alegres o no estamos alegres, o basado en alguna definición, puede ser que no encontremos una respuesta clara.
Sin embargo, esta lista de emociones, tanto de cuando no nos sentimos felices como cuando nos sentimos felices, nos puede ayudar a identificar cómo nos sentimos. Como les decía, hay muchas definiciones de felicidad. A mí me gustó crear la mía. Eh, yo la pongo aquí. Si les hace sentido, utilícenla. Si tienen otra que les sirva mejor, la que ustedes quieran. Lo importante es que tengan el hábito de vivir feliz. Y la voy a leer, como dice, la felicidad es un estado de ánimo de plenitud en el que te encuentras en paz interior contigo, en armonía con la vida y en el que disfrutas mucho tu presente. Y aquí algo que me tardé pues un buen rato en elaborarla, ni siquiera un buen rato es de minutos, días en pensar cuál podría ser. Pues me encontré que cuando se habla de felicidad, pues hay mucha confusión porque hay frases así medio conocidas que la felicidad no es la meta, sino el camino y muchas. Pero aún así en esta de que la felicidad no es una meta, sino el camino, tampoco te queda como tan clara desde mi punto de vista. A mí algo que me gusta de esta definición es entender que la felicidad es un estado de ánimo. Tan, tan. O sea, ¿qué es la felicidad? Pues un estado de ánimo. Así como la tristeza, la alegría, la angustia, pues la felicidad es un estado de ánimo, ya. O sea, entonces, si entendemos que la felicidad y vivir feliz es simplemente un estado de ánimo, y específicamente es un estado de ánimo de plenitud, no necesariamente es de risa, es simplemente un estado de ánimo de plenitud, entonces nos va a ser mucho más fácil entender qué tenemos que hacer para tener una vida feliz. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues es hacer todo lo que haya que hacer para tener un estado de ánimo de plenitud. Y como iremos viendo en el camino, para lograr este estado de ánimo de plenitud, se logra cuando dejamos de ver y de escuchar y de hacerle caso y de poner demasiada atención en las demás personas. El estado de ánimo de plenitud solamente lo vamos a lograr nosotros cuando hacemos conciencia de nosotros, cuando estamos conectados con nosotros, cuando nos damos gusto, cuando hacemos las cosas que nos gustan y cuando disfrutamos lo que estamos haciendo, lo hayamos elegido o no lo hayamos elegido. Sin embargo, como vamos a ver más adelante en el poder de tu elección, al final es nuestra decisión elegir si queremos vivir felices o no todo el tiempo, en todo momento. Y cuando decimos todo el tiempo, en todo el momento, no significa el 100% del tiempo, significa la mayor parte del tiempo en la que tú creas una conciencia. Y aquí lanzo la pregunta aquí a ustedes, a la audiencia, que amablemente están escuchando esta plática y que la hago con mucho gusto para ustedes, es ¿cómo consideras que es tu vida? ¿100% feliz y 0% infeliz? ¿80% feliz y 20% infeliz? ¿60% feliz y 40% infeliz? ¿50% feliz y 50% infeliz? ¿40% feliz y 60% infeliz? ¿20% feliz y 80% infeliz? ¿Y 0% feliz y 100% feliz? Que aunque parezca como repetitivo ponerlo así, a mí particularmente me sirve muchísimo, porque yo recuerdo cuando tenía 20 años, eh, no me sentía feliz. Vivía en un momento de mucha infelicidad. Mi mamá murió cuando yo tenía 16 años, la casa se volvió complicada y yo no encontraba felicidad, me sentía muy incompleto, muy insatisfecho. Eh, Afortunadamente seguí con mi vida, estaba estudiando en la universidad, pues llevaba una vida normal, pero yo interiormente no me sentía feliz y no me sentía pleno, pero tampoco entendía eh, por qué no me sentía feliz, en qué consistía. Y a partir de ese momento que me hice la pregunta y hice la reflexión de que no estaba siendo feliz, no sé, en ese entonces a lo mejor era
50 y 50, no sé, es muy difícil medirlo, no, realmente no es relevante ser exacto, es nada más un poco como situarse. Tenía cosas que me hacían felices, pero otras no. Y a lo mejor, y bueno, y seguro, a lo mejor, pues si muchos de ustedes han tenido algunos momentos de depresión, que yo he tenido algunos durante mi vida, afortunadamente por corto tiempo, pero cuando está uno deprimido está casi en el fondo de esta tabla, ¿no? 0% feliz y 100% infeliz, se siente horrible. Y decir, bueno, ¿cómo salgo de aquí? Y por supuesto que es muy difícil salir de aquí solo. O sea, si ocupa y si ocupamos de apoyos. Como vamos a ver más adelante en el método de los 10 pasos para cambiar y vivir feliz, pues es algo que hay que hacer. Pues yo me apoyé con amigos eh, que me ayudaron mucho a sentirme acompañado. Este, leí varios libros de autoayuda que también me ayudaron y haciendo mucha conciencia. Y a partir de ahí, desde los 20 años, eh, he ido trabajando este libro que apenas vio la luz, que terminé de escribirlo. Bueno, como les decía, lo escribí en un año, pero fue una recopilación de todo el trabajo de mi vida adulta, buscando ser feliz. Y bueno, afortunadamente tengo muchísimos años de sentirme pleno y quiero decirles que es un trabajo 24/7. Todo el tiempo hay que estar consciente, todo el tiempo hay que redirigirse y pero pues es apasionante, me apasiona este tema eh, y lo quiero compartir con ustedes. El método de los 10 pasos para cambiar y vivir feliz es un método que yo utilizo, es un método que yo le di vida de esta manera, no lo vi en ningún lado, pero por supuesto que no tiene nada de complicado, se parece a cualquier método para cambiar. Aquí lo que yo hice fue fusionar métodos para cambiar y un método para vivir feliz. Entonces los quiero compartir. El punto 1 para hacer un cambio es describir la emoción de infelicidad. ¿Y qué es lo que hicimos ahorita en las láminas anteriores? Pues vamos a hacer una lista de cómo son las emociones de infelicidad y de felicidad y en qué momento me siento, cómo me siento ahorita, cuáles traigo cargando que no me dejan, y describir y decir, a ver si, ¿sabes qué? Reconozco que sí estoy enojado, reconozco que tengo miedo, reconozco que me la paso preocupado, etcétera, y describirla. El punto 2 es aceptar que la tienes y decir, oye, pues sí, ya describí que sí, 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 de repente me enojo o no. Sin embargo, luego nos autoengañamos y decimos, no, sí, estoy enojado, pero no mucho. Ustedes tienen que hacer el ejercicio honesto de decir, no, pues sí, sí es mucho. Y es mucho porque está en juego la felicidad de ustedes. No es que sea a lo mejor su manera de reaccionar es pasiva, pero ¿sabes qué? No me estás permitiendo vivir feliz, vivir pleno. Entonces tienen que aceptar esa emoción negativa que la tienen, luego decidir cambiar. Y resulta que decidir cambiar no es lo mismo que describir y aceptarla. Es tomar la decisión y decir, tomo la decisión de cambiar, porque quiero cambiar, porque quiero vivir feliz, en el porcentaje que ustedes decidan. Yo ahí puse una tabla, pero ustedes pueden decir, oye, ¿con qué porcentaje quiero vivir feliz? Pues 100% es muy difícil, principalmente porque los seres humanos somos vulnerables a pues, las circunstancias, el contexto, el mundo, y por supuesto que somos muy vulnerables a sentir tristeza, enojo, y todas esas hay que dejarlas fluir. Por eso el 100% no hace sentido, pero pues yo creo que sí se puede vivir 90%, 95% de sentirse pleno. Yo particularmente creo que estoy en ese rango, pero no son competencias, es lo que cada quien pueda definir como su meta. Pero el punto 3 es decidir cambiar. El punto 4 es comprométete a cambiar.
que no es lo mismo decidir cambiar que comprometerse. Porque para año nuevo, todos los años nuevos, todos decidimos que queremos cambiar. Y decimos, ya voy a ir al gimnasio, ya voy a hacer dieta, ya voy a aprender inglés, o cada quien sus diferentes decisiones. Sin embargo, ¿qué pasa? Después de una semana, 15 días, pues, ya no cumplieron lo que habían dicho. ¿Por qué? Porque el punto 4 es determinante, es comprometerse a cambiar. Y eso significa hacer un pacto muy fuerte contigo mismo. No es con nadie más, es un pacto y un compromiso contigo de decir, llueve, trueno, relampaguee, voy a cambiar porque me lo merezco. Me merezco vivir feliz el resto de mi vida. Oye, ¿cómo fue en el pasado? Pues ya qué importa, no es relevante, pues ya no está, ya no existe el pasado. De aquí en adelante, yo cómo quiero estar. Y si quiero cambiar y quiero vivir feliz y quiero vivir pleno, pues, y si no estoy tan mal y decir, a lo mejor estoy al 70%, al 80% de vivir feliz, oye, pues si le quiero subir varios puntitos, si quisiera estar la mayor parte del tiempo feliz, entonces tienes que comprometerte. Y el punto 5 es establecer estrategias para lograrlo. Y ahorita hacemos una pausa para ver cuáles son unas ideas de estrategias para lograrlo. Son 2 láminas de estrategias para cambiar. Estas son de las que yo he usado, yo por eso se las comparto. Podrían no ser todas, pero pues identifiquen cuáles pueden utilizar. Una es identificar el origen de tu emoción negativa, que es algo que ya dijimos. Mientras no la identifiques y la aceptes, pues no la puedes mejorar. Pero una es identificar el origen, o sea, ¿y por qué estoy enojado? ¿Por qué estoy preocupado? ¿Por qué traigo culpas? El punto B es leer libros y artículos relacionados al tema. Hay muchísimos libros de autoayuda y superación. El C es ver videos de autoayuda y superación. Hoy en día con la tecnología es una maravilla. Hoy en YouTube y en más plataformas hay cantidad de videos de autoayuda y superación, que por cierto, ya al final de la plática les voy a decir que tengo mi canal de YouTube, donde estoy subiendo videos relacionados al tema, pero el mío pues es uno más. Hay muchos videos y hay muchos autores, y desde mi perspectiva, con leer un solo autor no es suficiente. Siempre sirve ver diferentes autores, cada quien abordamos el tema de diferente manera, y lo más importante es que veas muchos y aprendas de cada uno. Tomar talleres y cursos presenciales o en línea, que estamos haciendo, escuchar conferencias y charlas de expertos, conversar con personas de tu confianza. Esta parte es muy importante porque luego no lo compartimos, estas emociones con la que nos sentimos, igual nos sentimos deprimidos y no se lo decimos a nadie. Y por supuesto que parte de la solución es compartirlo. Evitar a personas negativas o que te hacen daño. Bueno, esa es subrayada. O sea, si haces una reflexión de cómo es tu entorno con las personas con las que vives, las personas cercanas con las que trabajas, pues la verdad es que está invadido de personas negativas o que te hacen daño. O vas a ver si para muchos nosotros somos los negativos. Pero más allá del juicio, si para ti te es incómodo convivir con alguien, pues hay que evitarla. O sea, tenemos que hacer todo lo que en nuestras manos para darle la vuelta y evitarla. Bueno, en el libro viene mucho más detalle de todos estos puntos. Ahorita simplemente estoy haciendo una lista. Juntarte con personas positivas y alegres, esa parte es muy importante, y creo que el grupo de ustedes y estas reuniones que tienen eh, periódicas, pues es una maravilla, porque aparte que se hacen lazos de amistad, pues es un grupo positivo, y lo cual por supuesto que ayuda. Hacer cambios a tu rutina y a tus actividades, realizar actividades que te gustan. Bueno, esta es de mis favoritas. Si ustedes me preguntan qué tanto durante el día y todos los días hago actividades que me gustan, pues estoy repleto todo el día. Incluso trabajar, porque trabajar me gusta. Y lo que hago, que realmente de lo que vivo económicamente, es de la asesoría a empresas familiares. Me gusta.
Y puede ser que haya algunas cosas durante el trabajo que es que no me gustan, pero les encuentro el gusto. Y entonces ya no estoy batallando de que estoy a desagusto. Entonces, esa parte también para ustedes. Ir a terapia con profesionales, por supuesto que es útil. Yo he ido en diferentes momentos de mi vida a terapia porque sí son muy importantes. De repente uno, nos sentimos estancados y yo en algunos momentos me he sentido, a ver, no estoy avanzando, ya estoy como que retrocedí. ¿Qué pasó? Pues sí, ocupamos también definir estrategias específicas para cada caso. Continuando con el método de los 10 pasos, el punto 6 es aplicar dichas estrategias. De nada sirve que hagas una lista de tus estrategias, como estas que acabamos de ver, más las que tú quisieras agregar, si no las aplicamos. O sea, íbamos bien con identificar, aceptar, cambiar, comprometerte, establecer estrategias. Nada de eso sirve si no las aplicas. Hay que aplicarlas. ¿Y saben cómo se aplica? Iniciando luego, en el momento que tú postergas y digas, mira, ya sí quiero cambiar, ya me comprometí y aquí tengo mi lista de cosas que quiero hacer. Si las postergan y dicen, bueno, pero empiezo el próximo mes, ya valió. Y a lo mejor en su experiencia pasa, coinciden que pasa. Si no lo hacen inmediatamente, pues ya no ocurre. Oye, voy a dejar de fumar, pero el próximo mes. No, pues ya valió. Entonces, muy importante es aplicar las estrategias, eliminar o minimizar los pensamientos negativos. Bueno, esos son los que nos tienen de cabeza. O sea, todo el tema de las emociones negativas y positivas tiene que ver con los pensamientos. ¿Y por qué hemos aprendido a pensar? En general, negativamente de todo. A todos estamos viendo lo negativo. No, pues ¿saben cuándo van a ser felices? ¿O cuándo van a ser felices si nos la pasamos con pensamientos negativos? Pues nunca. Pensar y actuar en positivo. Y bueno, pues la gente que me conoce, sí se sorprende de... A todo le veo lo positivo. Y verle a todo lo positivo no es engañarse, eh, es ser realista y déjenme decirles por qué. Porque de cualquier suceso, ver lo positivo y ver lo negativo, las dos son verdad. Si lo ves negativo y le quieres ver lo negativo a cualquier evento o circunstancia, por supuesto que las tiene, por supuesto. Y si le quieres ver la parte positiva, por supuesto que las tiene. Las dos son verdad. El tema es cuál es útil y cuál no es útil. Y por supuesto que verle lo negativo no es útil, a menos que las utilices para aprender y hacer cambios. Y por supuesto que también veo la parte negativa, pero inmediatamente las uso para sacarle provecho y pensar y verle las cosas lo positivo, es también ser realista. ¿Sí? El tema es que es bastante útil ver lo positivo. Reforzar esos pensamientos y actos todo el tiempo es lo que les decía, 24/7 todo el tiempo hay que estarse descubriendo, oye, a ver, ya me enojé, ya estoy sintiendo culpa, ya me estoy preocupado. Y inmediatamente el cambio es ni siquiera entrar como en reclamos, oye, ¿por qué vuelves a regresar? Pues porque es parte de la naturaleza del ser humano, ser vulnerable y regresar a como éramos, es parte de la naturaleza. Aquí el tema es que estar consciente todo el tiempo y decir, a ver, ya me estoy preocupando de más, a ver, tomo medidas preventivas y paso y regreso a como estaba. Y el punto 10, que es vivir con el hábito positivo siempre y en todo momento, esa es nuestra meta. Más que la definición de felicidad, es este punto 10, vivir con el hábito positivo siempre y en todo momento. Luego tenemos el punto 5, que es el enojo que no te deja disfrutar la vida. Y bueno, pues ahí hay unas gráficas de personas enojadas, pero pues así nos vemos cuando estamos enojados con nuestra pareja, con nuestra expareja, con nuestro padre, con nuestra madre, con alguno de nuestros hijos, con alguno de nuestros hermanos, cuando estamos enojados con el tráfico, con el clima, con el gobierno, con la vida que nos tocó, con el vecino, con el jefe de trabajo, con el empleado, con los compañeros.
con los desastres naturales, con el país con el que crecimos. Hay tantas circunstancias por las que nos estamos enojando, que es lo que vamos a ver ahorita, que así andamos. Y bueno, aquí hago una lista para que tú, que estás viendo esta plática y escuchándola, te hagas la pregunta con honestidad si te la pasas quejándote de tu pareja, de tu expareja, de alguno de tus hermanos, de tu padre, de tu madre, de alguno de tus hijos, de algún vecino, de tu jefe, algún empleado, algún compañero, de ti mismo, tu cuerpo, tu salud, del gobierno, de la falta de dinero, los tiempos de traslado, el clima, las circunstancias, quién te robó, quién te hizo daño, la vida que te tocó, de todo, cómo andas. ¿Y cuál es el origen del enojo? Sentir enojo es natural y útil, es un mensaje de la mente de que algo no está saliendo conforme a tu plan. Si lo dejas fluir, lo podrás utilizar a tu favor para replantear lo que estás haciendo. El problema es que esta emoción negativa, cuando es recurrente y crónica, te paraliza tanto que no te deja disfrutar la vida. El origen de tus enojos está en tu deseo de que los demás cumplan tus expectativas y de que las circunstancias sean como las pensaste. Y aquí es el origen del enojo, el estar creándote expectativas de que los demás hagan lo que tú quieres. Y en el momento que tú bajes esas expectativas, irás erradicando tu enojo. Pero sigamos. Y bueno, aquí está esta lista. Tus enojos son con tu pareja, tu expareja, hermano, hermana, padre, madre, hijo. Normalmente, ¿cuáles son los enojos con la pareja? Pues son porque hay diferencias en que uno es más puntual que el otro, uno es más comprometido, otro es más hacendoso con las cosas, uno es más amoroso, uno es más cuidadoso que el dinero que el otro. Y todas esas diferencias pues hacen que nos estemos enojando si estamos esperando que la otra persona sea como nosotros. Pero les tengo noticias, o igual, pues igual ya lo saben, pues somos personas diferentes entre la pareja y nosotros, nacimos en hogares diferentes, con una familia diferente, en algunos casos en una ciudad o país diferente, eh, con estudios diferentes, pues con personas diferentes. Entonces, de parte de quién queremos que la otra persona piense y haga las cosas como nosotros y viceversa. No hay manera, pues somos personas diferentes. Aquí el tema es si hay amor, si hay cariño y hay muchas cosas que los unen, entonces hay que enfocarse en eso, en las coincidencias, en lo bonito y bajar las expectativas de todo donde no coinciden, porque es una realidad de que hay cantidad de cosas en las que las parejas no coincidimos y entonces simplemente en las que no coincides, pues bajar las expectativas y decir, a ver, yo no puedo esperar que la otra persona sea tan hacendoso como yo, sea tan puntual como yo, o no. Eso es independiente a crear convenios y acuerdos de convivencia, pues por supuesto, si no crea uno acuerdos de convivencia, pues por supuesto que termina rompiéndose la relación. Ahora, si aún así, a pesar de los acuerdos y de que bajes tus expectativas, la convivencia ya no es factible porque es demasiado donde no están en común y el amor ya se perdió. Bueno, pues la separación es una opción. Con la pareja, también hay quien, independientemente que ya tenga otra pareja, que ya está casado o no, ahí trae a la pareja atorada. Y lo que hay que hacer es cerrar el capítulo y dejar de tener la expectativa de que hubiera sido de tal manera y si hubiera sido y si me hubiera hecho, porque del otro lado seguramente es también al revés. Está pensando, pues si hubieras y si hubieras, pero eso ya no tiene sentido, pues ya es pasado y lo importante y la felicidad tiene que ver con el presente. Enojos con los hermanos o hermanas, pues se da porque uno fue más consentido que el otro, alguno salió más ventajoso y mal plan. Y bueno, pues lo que hay que hacer es, si la relación no tiene remedio, pues alejarse es una posibilidad, o si están cerca, eh, pues bajar la expectativa y dejar de estar esperando. Y esto no tiene que ver con el perdón. Hay muchos autores que manejan
perdonar es una posibilidad, pero desde mi punto de vista no resuelve el tema, porque lo que resuelve es bajar la expectativa y decir, pues a ver, ¿por qué tengo que esperar que mi hermano sea como el ideal que yo hubiera querido? Pues no fue, y a lo mejor tú tampoco lo fuiste. Lo mismo con el padre y la madre. A veces somos muy exigentes de que no fue el padre y la madre como hubieras querido. Pues, ¿quién sabe ser padre y madre? O sea, los que somos padre o madre, pues sabemos que esto, pues no hay escuela y como salga, ¿no? Aquí el tema es pues, dejar de crear esa expectativa y ese reclamo, con el hijo o la hija lo mismo, eh, con el jefe, compañero y vecino, identifica si tienes el enojo y si la relación pues no va fluyendo, siempre tienes la opción de cambiar de trabajo o de cambiar de compañeros o hasta cambiar de vecinos o darle la vuelta. Eh, ¿Tienes enojo con tu cuerpo, con tu salud, contigo mismo? O sea, ¿no te gustó el cuerpo con el que tú creciste porque eres bajo de estatura, porque el color no es el de los estereotipos? ¿O naciste pues, con una enfermedad, un daño, ya sea tú o algún familiar, y eso te tiene enojado? O contigo mismo. Y déjame decirte, o sea, pues en la vida no elegimos por qué nacemos con este cuerpo, ¿no? Desde mi óptica es un tema de azar, pero ¿qué importa? La felicidad tiene que ver con que te aceptes, con el cuerpo que tienes, con la salud que tienes y contigo mismo. Y haz cosas que te gusta y que tengas ganas de hacer cambios, de mejorar, pero en paz. Con el gobierno, bueno, pues es un tema que todo el mundo está enojado, ¿no? Aquí el tema es que estar enojado no sirve para nada, no te es útil. O sea, si quieres hacer cambios, pues los puedes hacer o no, o si estás contento con el gobierno con el que estás, pues también. Pero aquí el punto importante es que si quieres vivir feliz y pleno, tienes que dejar de estar enojado. Y una cosa es hacer cosas y otra cosa es estar enojado. Puedes estar enojado por la falta de dinero, por quien te hizo daño a ti o a un ser querido, por las circunstancias o por la vida. Y bueno, ¿cuántos de ustedes han de conocer gente? Usamos la frase, oye, este está enojado con la vida. Y bueno, pues háganse la pregunta si no son ustedes también. Pero, ¿cómo se resuelve el enojo con la vida? Eh, pues resolviendo los demás temas, pero estar enfocado en que el enojo se resuelve aceptando la vida y dejando de tener expectativas. Y bueno, aquí viene con un ligero resumen, hay muchas más cosas, y las que ustedes quieran agregar, que es cómo erradicar el enojo, reduce sustancialmente tus expectativas que tienes sobre los demás, deja de asociar tu felicidad con lo que hagan los demás, tu felicidad comienza cuando te relajas y te haces responsable de disfrutar tu vida como venga. Luego viene el siguiente tema, que es el miedo, que no te permite vivir tranquilo. Y bueno, pues ustedes pueden decir, oye, pues yo vivo con miedo o no tengo miedo. Pues vamos a hacer una reflexión de con qué miedos podemos andar cargando. Y en este caso del miedo, en la bibliografía sobre el miedo de muchísimos autores y libros, resulta que es un tema no muy claro. La mayoría de los autores manejan solamente uno que otro miedo y aislado y plantean soluciones, pero de forma aislada. Yo no me encontré en la bibliografía un libro, ningún autor que pudiera sintetizar y darle una estructura a los diferentes tipos de miedo para, a partir de esa estructura, incorporar a todos los posibles miedos. Yo me di esa tarea, fue un ejercicio que me llevó un par de meses, quedé muy satisfecho y eso es algo que utilizo en el libro y en esta plática igual lo voy a hacer. Lo primero es pues, definir qué es el miedo. Yo hice esta definición que a mí me gusta, para mí, que es el miedo, es un mecanismo de supervivencia ante una amenaza para evitar morir o para evitar sufrir. Y aquí hay una parte muy importante. Es un mecanismo de supervivencia, o sea, qué bueno que existe el miedo, porque gracias al miedo la humanidad sobrevive y nosotros como personas podemos vivir muchos más años gracias al miedo, porque
nos da una alerta ante una amenaza. El tema es cuando este miedo nos paraliza y no nos deja, no solamente resolver, sino ni siquiera nos deja disfrutar la vida. Y es un mecanismo de supervivencia para evitar morir o para evitar sufrir. Y vamos a ver aquí sus diferentes maneras cómo se puede estructurar. Yo, como les comparto, esta estructura la hice yo, no la he visto en ningún lado. Me llevó un buen rato tratar de sintetizar y logré esto. Espero que les sea útil. No es la única manera de poderlo sintetizar, pues hay tantas maneras como cada quien lo pueda hacer, pero espero que les sea útil. Lo dividí en 3 grandes clasificaciones, que es miedos naturales, miedos a la desaprobación social y miedos a la pérdida de la tranquilidad. Y los miedos naturales, a su vez, se dividen en miedo a morir, miedo a sufrir un dolor físico, miedo a la pérdida material. Los miedos a la desaprobación social, en miedo al rechazo, miedo al fracaso y miedo a la soledad. Y los miedos a la pérdida de la tranquilidad, en miedo a perder la libertad, miedo a perder la seguridad física, miedo a perder la seguridad económica, miedo a perder el control y miedo a lo desconocido. Este es un tema muy vasto. Para fines de la conferencia lo voy a tocar muy brevemente porque es muy extenso. En el libro entro con muchísimo más detalle a todos estos puntos. Si hablamos de los miedos naturales, en el miedo a morir, pues resulta que es un miedo que siempre ha existido en la humanidad y gracias a este miedo a morir, pues todos los humanos buscamos protegernos y cada vez que sentimos algún miedo que nos ponga en riesgo de morir, pues normalmente actuamos en consecuencia. El tema es si tú tienes ahí un miedo permanente en el cual te paraliza para cualquier actividad. ¿Y de dónde viene este miedo a morir? Pues tiene que ver con un pensamiento en el inconsciente de que estar muerto es sufrir, o cuando alguien muere sufre. Y la manera de erradicar es pensar que no se sufre cuando no se muere. Por ejemplo, si tú tienes la creencia religiosa o espiritual de que al morir trascendemos en algo mejor, vamos a la gloria, a la eternidad y vamos a un lugar o a un estado de plenitud, pues no debe de existir ese miedo a morir. O sea, no hace sentido ese pánico a estar muerto o que algún ser querido muera si lo que sigue en tu creencia es que viene algo mejor. Si tienes la creencia, porque hay quien tiene la creencia de la reencarnación, bueno, pues también, pues no hay por qué sufrir, pues también seguramente esa reencarnación será positiva. Y si tienes la creencia de que al morir todo se acaba y ya no hay nada más, pues también no se sufre. En esa tercera posibilidad, pues no va a pasar nada, no se sufre estando muerto. Entonces, en cualquiera de las creencias que tengas sobre la muerte, una manera de mitigar este miedo a la muerte o a que moramos nosotros o muera un familiar, un ser querido, es pensándolo así. Si no se sufre, no tenemos por qué tener este miedo a la muerte. Y ya no voy a entrar en mucho detalle, nada más voy a enlistar el miedo a sufrir un dolor físico, pues va relacionado con el miedo a estar enfermo, el miedo a la vejez, el miedo a tener una fractura, una caída. Y muchas de las fobias, las fobias a las alturas, las fobias a los animales, tiene que ver con sufrir un dolor físico o el miedo a morir. El miedo a la pérdida material, que es este miedo que a lo mejor puede ser que tú lo tengas a que te roben, a que lo pierdas y traes una obsesión, pues se resuelve soltando el apego y no asociando tu felicidad con las cosas materiales. En el momento que ya no las asocies, pues tú puedes ser feliz con o no sin las cosas. Por supuesto que los objetos materiales son maravillosos porque nos ayudan a tener calidad de vida, pero no asocias tu felicidad con eso. El miedo al rechazo, el miedo al fracaso y el miedo a la soledad, lo vamos a ver un poquito más detalle más adelante en la parte de inseguridad en uno mismo. El miedo a perder tranquilidad,
puede ser cualquiera de estos que están aquí. El miedo a perder la libertad es ese miedo a no poder expresar lo que sientes, no poderte movilizar a lo que tú quieras, que puede ser a través de vivir con una persona que te bloquea esa libertad, ¿no? De poderte expresar, o pues un secuestro, o estar en la cárcel. Y por supuesto que el miedo, que bueno que existe, pero no es útil que lo estés cargando todo el tiempo. El miedo a perder la seguridad física, pues es igual, es un miedo a que te asalten, que bueno, pues siempre, bueno, a que te asalten, que haya una invasión, etcétera, que haya guerra, que haya guerrillas, pues no es bonito. Sin embargo, la manera de erradicar ese miedo, pues es aceptando que existe, tomando medidas, pero soltarlo y hacer tu vida. Y bueno, existe el miedo a perder la seguridad económica, el miedo a perder el control para los que son muy controladores. Las personas controladoras, y si tú eres controlador, tiene que comer con este miedo a perder el control, y lo que hay que hacer es relajarse, permitir que las cosas sean de otra manera. Y el miedo a lo desconocido, pues aquí entra el miedo a cambiar de trabajo, cambiar de ciudad, el miedo al futuro, el miedo a la oscuridad, el miedo a lo sobrenatural, todo lo que tiene que ver con lo desconocido. Y tampoco, mientras vivas con estos miedos, no podrás ser feliz. ¿Cómo erradicar el miedo? Pues aquí tengo algunos puntos más los que ustedes quieran agregar, con más conciencia de que una cosa es tener miedo por una situación de posible riesgo real en el momento, y otra es vivir cargando a todos lados nuestros miedos que no nos dejan vivir en paz y plenos. Pues hay que distinguir, oye, ¿es un miedo real o es un miedo que nada más lo ando cargando? Acepta la muerte y el sufrimiento como parte de la vida, vive en paz con la muerte, con el sufrimiento y con la vida. Que el miedo solo te sirva para tomar medidas preventivas y sigue disfrutando tu presente. El siguiente tema es la preocupación que te provoca tanta angustia. La preocupación es ocuparse antes de tiempo. De hecho, de ahí viene la palabra, es ocuparse, preocuparse. Y surge cuando tenemos dudas e incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro. Cuando la preocupación es exagerada, normalmente está acompañada de impaciencia y angustia, lo cual nos impide vivir feliz. Sin embargo, si la preocupación es moderada y la usamos a nuestro favor, esta será positiva para nuestra vida. Bueno, esta es una pequeña reflexión sobre qué es la preocupación, pero más allá que hablar o hacer una definición de la preocupación, nos es útil hablar de preocuparse positivamente o de preocuparse negativamente. Yo también con mis palabras elaboré esta, que preocuparse positivamente es una emoción natural y útil si te ocupas, si tomas acciones preventivas y si dejas de pensar en el tema de forma recurrente. Preocuparse negativamente es estar nervioso y angustiado por estar pensando de forma obsesiva que te puede ocurrir un evento desafortunado o catastrófico, incluso cuando éste pueda tener pocas probabilidades de suceder. Y aquí un poco la reflexión es si tú andas cargando esta preocupación negativa. Como ya vimos, la positiva es buena, la preocupación negativa, que es obsesiva, pues te aleja de ser feliz. Y veamos, ¿tú cómo puedes distinguir si traes una preocupación positiva o negativa? Pues aquí hay una pequeña lista, que es la preocupación negativa se distingue cuando es catastrófica y recurrente, te estresa y te paraliza, no te deja ser objetivo, te aleja de la felicidad y tiene poca probabilidad de ocurrir. Si es así, pues seguramente andas cargando una preocupación negativa. Y para esto, yo hago esta reflexión de la diferencia entre posible y probable. Posible es una situación que puede o no suceder. Probable es la factibilidad de que una situación pueda suceder y se basa en estadísticas de eventos anteriores. La posibilidad simplemente se enuncia y la probabilidad se mide, ya sea como un porcentaje o como una medición cualitativa, como poca, media o mucha probabilidad. Lo común es decir que un evento es posible que ocurra, pero que tiene cierto porcentaje o poca o mucha probabilidad de ocurrir.
Como ejemplo, podemos decir que es posible que podamos morir en un terremoto, pero que estadísticamente es poco probable que nos toque a nosotros. ¿Y por qué esta reflexión? Pues porque para mí es la clave para dejar de estar preocupado. Esa preocupación obsesiva de que puede ocurrir algo catastrófico, la manera de erradicar es entendiendo la diferencia entre posible y probable. Y decir, oye, pues sí es posible, pero pues es poco probable, pues de 1 en 1 millón, entonces pues ya me relajo, tomo medidas y me relajo. Como aquí tiene una preocupación, pues casualmente está asociado con el miedo. Tenemos esa preocupación que son esos pensamientos catastróficos de poder morir o de sufrir un dolor físico o sufrir una pérdida material, sufrir rechazo, sufrir fracaso, sufrir soledad, sufrir por perder la libertad, sufrir por perder tu seguridad física, sufrir por perder tu seguridad económica, sufrir por perder el control o sufrir por enfrentarte a lo desconocido. Y aquí la manera de erradicar, por supuesto que en el libro hablo de mucho más detalle de cada uno de los temas, pero es simplemente tener muy clara la diferencia entre posible y probable. Y dices, oye, es poco probable. Oye, sí es muy probable. Pues toma acciones más rápido. O sea, sé realista y deja de paralizarte y toma acción. ¿Y qué tan probable es que te ocurra algo catastrófico? Es decir, que aunque sea posible, quizá haya pocas probabilidades de que me ocurra a mí. ¿Con qué porcentaje de probabilidad me puede ocurrir? ¿Con un 0, 20, 40, 50, 60, 80, 100% de probabilidad? ¿Qué tanto podría prevenirlo yo? ¿Vale la pena estar preocupado por algo que tiene pocas probabilidades de que me ocurra a mí? Y bueno, particularmente yo lo pongo porque yo lo utilizo. Yo utilizo esta reflexión y digo, a ver, sí, sí existe la posibilidad, pero 1% de que me ocurra a mí o no, bueno, pues me relajo. ¿Y cómo erradicar la preocupación? Si resuelves primero tus miedos, te será más fácil resolver la preocupación. El miedo que andas cargando tiene su origen en sus creencias sobre la muerte y el sufrimiento, y se mitiga en gran medida aceptándolos como parte de la vida. En cambio, la preocupación ocurre solo en los humanos, ya que es una emoción que tiene que ver con los pensamientos de lo que nos podría ocurrir en el futuro. Los animales no tienen esto de preocupación. Sé realista de la probabilidad y simplemente toma medidas preventivas. Se radica principalmente ocupándote en tu presente. Y bueno, estas son algunas recomendaciones. Nos vamos al siguiente tema, que es la inseguridad en ti que te hace sentir inferior. Y como lo había comentado, normalmente la inseguridad de ti mismo es de ser rechazado, de ser fracasado y de estar solo. Veamos cada uno. Estos son ejemplos de inseguridad al rechazo, al hablar en público, al querer expresar tus ideas, al querer defender tu punto de vista, al vestirte con un estilo diferente al normal, al hacer lo que te guste y que a otros no les gusta, al compararte con personas que tienen estatura, color o cuerpo conforme a los estereotipos de belleza. Todo esto, si en tu mente tienes inseguridad, ser rechazado por cualquiera de estos que está aquí, pues por supuesto que no vas a vivir feliz, vas a vivir siempre temeroso de qué te van a decir los demás. ¿Cuál es el origen de la inseguridad al rechazo? Particularmente este caso tiene que ver cuando te has creído el cuento de que tanto tú como tus gustos, tus ideas y tu punto de vista son poco o nada valiosos. Esto ocurre principalmente cuando te llegan pensamientos de que si haces o dices algo, te van a criticar, menospreciar o ridiculizar, reforzando tu creencia de que tú no eres valioso para los demás. Este miedo tiene su origen en que quizá naciste inseguro, combinado con un contexto que te reforzó o te hizo creer que no tenías los talentos, habilidades o la fortaleza suficiente para ser valioso. Entender este origen te puede ayudar mucho a erradicarlo. Ejemplos de inseguridad al fracaso. Puede ser al presentar un examen, al tomar una decisión difícil, al encontrarte en una entrevista de empleo, al participar en un concurso o competencia, al estar en el cierre de una negociación difícil, al tener que hacer una presentación en público, al tener que cumplir con las expectativas de otros. Y bueno, ¿cuál es el origen? ¿En dónde está el origen? Esto ocurre básicamente cuando consideramos que solo valemos si cumplimos con las expectativas que otros nos han impuesto. El mundo en que vivimos por sí mismo es muy exigente y demandante con todos.
estamos inmersos en un sistema de competencia en todos los ámbitos de la vida, entre los hermanos, parientes y amigos, en la escuela, en el deporte y en el trabajo. Todo el tiempo está a la prueba nuestra inteligencia, nuestros talentos y habilidades. Y aunque tengamos muchos, con un ovario o varios que no tengamos, la sociedad se encarga de criticarnos y de tratar de hacernos sentir que no somos tan valiosos para situarnos en un lugar menos importante que otros. Y saben que tristemente así funciona la sociedad y siempre ha existido y yo creo que así siempre existirá. A la sociedad no le importa si somos felices. A la sociedad lo único que le importa es tenernos en franca competencia y en franca comparación. Y bueno, igual también nosotros caemos en eso y igual nos la pasamos comparando y entrando en competencia. Pero si entendemos esto, que este es el origen de ese sentimiento de esa inseguridad al fracaso, pues podemos erradicarlo. Ejemplos de inseguridad a la soledad. Al pensar que nadie te querrá como eres, al sentir que podrías no gustarle a otra persona, al no querer contradecir a tus padres o maestros, al creer que serás rechazado en una cita romántica, al tener que soportar una relación destructiva, al pensar que tendrás una vejez solitaria, al creer que nunca encontrarás el amor. Estos son algunos ejemplos que te hacen ser muy inseguro a estar solo. Y por supuesto, si andas cargando esta inseguridad a sentirte solo, probablemente no seas feliz muchos momentos. ¿Y cómo se radica? Pues encontrando que estando solo es sinónimo también de paz y de felicidad. Pues haz una reflexión de cuántos momentos en los que estás muy ocupado y entretenido contigo, haciendo algo que te gusta, hasta se te olvida que estás solo, pero es más, hasta lo disfrutas. Entonces, debemos de dejar de tener ese miedo a la soledad y asociarla con sufrimiento. Oye, no, pues en la vida hay que tener de todo, pero además agradece los momentos de soledad y vive sin miedo, vive feliz. ¿Cuál es el origen del miedo a la soledad? Pues que en general los humanos no estamos preparados para sentirnos no queridos, no amados o no integrados, al grado de poder tener una depresión momentánea o permanente que nos haga sentirnos vacíos. Pues así nacimos los humanos, no somos seres sociales, pero suelta el tema. Oye, bienvenidos a los momentos solos. Es más, bienvenidos para ocuparte en lo que te gusta. Y bueno, de estos diferentes tres tipos de inseguridad, una manera de erradicarlo, son solamente unas ideas. El remedio y el antídoto están justamente en pensar, sentir y actuar totalmente a la inversa de cómo lo has hecho. Nuestra mejor estrategia siempre será tener una autoestima alta. Sin caer en la arrogancia y en la negación, tenemos que sabernos y sentirnos valiosos todo el tiempo, independientemente de lo que opinen los demás, en cualquier contexto y circunstancia. Apóyate con cursos, libros, amigos y coaching. Y bueno, pues esto te va a ayudar. El otro tema es la culpa que tanto te atormenta. ¿Y qué es la culpa? Nada más me quiero regresar tantito a la lámina. A mí me gustan estas dos imágenes que puse, porque primero que es una piedrotota cargando, pues así nos sentimos cuando traemos culpas, cargándolas de por vida, son pesadísimas, pesadísimas, y si no las quitamos, pues así el resto de nuestra vida vamos a estar, que no es útil, pero para nada. Y pues igual si nos sentimos señalados por lo que dijimos, hicimos o no hicimos, pues no vamos a ser felices. Pero pues esto tiene remedio. Entonces voy a leer aquí la definición de la culpa. La culpa es un mecanismo de la sociedad para lograr que las personas sigamos normas y conductas de lo que se considera lo correcto. Es un mecanismo de manipulación para lograr que hagamos lo que se entiende por perfecto, incentivando y detonando emociones de malestar. Es decir, que para lograr que sigamos las reglas nos manejan o nos manejamos a través del miedo a sufrir desaprobación social. Y este es el origen de la culpa. Es un mecanismo de manipulación. Y la verdad, es efectivísimo, súper efectivo para que la gente haga lo que sea. Es más, como hijos nos manipularon con la culpa, pues los papás, los maestros y todo el mundo para que nos sintiéramos mal si no obedecíamos. Y seguramente lo estamos replicando. Ahora, no todo eso es malo, pero ese es el origen. ¿Cuáles son las acciones por las que sentimos culpa?
pues aquí hice esta lista. Por lo que dijimos, por lo que hicimos, por lo que pensamos o sentimos, por lo que no dijimos, por lo que no hicimos, por lo que no pensamos o no sentimos, por lo que pudiéramos decir, por lo que pudiéramos hacer, por lo que pudiéramos pensar o sentir. Y bueno, en el libro entro en mucho más detalle de cada uno, pero si te hace sentido tú de que andas cargando culpa por cualquiera de estas, haz la reflexión y digas, oye, ya no la quiero estar cargando. No me es útil estarla cargando. Y personas con las que sentimos culpa normalmente, pues con nosotros mismos, por algo que dijimos o hicimos o no hicimos, con nuestra madre o padre, con hermanos o hijos, pareja, familiares o amistades, compañeros u otras personas. ¿Y cuáles son los sentimientos cuando tenemos culpa? Pues sentimos vergüenza, arrepentimiento, minusvalía, imperfección, rechazo, fracaso, soledad, angustia, frustración, impotencia, desprecio, humillación, desaprobación, remordimiento, agotamiento, tristeza y depresión. Como verán, pues no está padre sentir culpa, no está bonito, no es nada agradable estar cargando culpa. Como vamos a ver más adelante, qué bueno que existe este sentimiento de culpa porque nos ayuda a regularnos. El tema es cuando la andamos cargando. Y el mecanismo de culpa es malo. Este mecanismo de manipulación no es del todo malo. De hecho, es muy útil para fomentar los hábitos de las buenas costumbres y lograr que funcionemos como ciudadanos de bien y la humanidad se mantenga en orden. Si verdaderamente hicimos un daño a otras personas, debemos ser responsables y tratar de repararlo. Y si el daño fue severo y tiene repercusiones legales, hay que aceptarlas y cumplir con las sanciones. O sea, tiene su parte buena. Qué bueno que existe este sentimiento de culpa, porque es una manera de control. Sin embargo, el tema es cuando nos rebasa y dices, oye, está bien, tomo la parte buena, pero no me la voy a quedar y no lo voy a estar cargando. ¿Cómo erradicar la culpa? Esta emoción bien usada será una buena aliada como mecanismo de guía para cuidar que no nos hagamos daño a nosotros ni tampoco a otras personas. Aceptar que es de humanos cometer errores, omisiones y tomar malas decisiones. Que el inicio de la sanación empieza con aceptar que es normal equivocarnos y que no somos seres despreciables por haber actuado por un impulso emocional. Si hiciste daño, pide disculpas honestas y trata de resarcir el daño causado. Suelta la culpa y vive libre de esta emoción tan dañina. Súper dañina la culpa, haz una reflexión si andas cargando culpa, pero el punto medular para erradicarlo está en aceptar que los humanos cometemos errores. Errores al haber dicho algo por impulso o no haberlo dicho, etcétera. Acepta que es un error, está bien, es humano equivocarse, resarces el daño, o a lo mejor ni hubo daño, o sea, a lo mejor la otra persona te lo hizo sentir, que te sientas culpable, pero realmente ni hubo daño, ya, suelta, cualquiera de las dos, suelta. Luego, siguiente punto es el estancamiento que no te deja avanzar. Ejemplos de que te sientes estancado. En la monotonía del matrimonio, todo igual, sin novedad, sin diversión y sin pasión. En la rutina del trabajo, las mismas actividades, la misma gente, el mismo sueldo y sin poder crecer. En la rutina diaria del que va a trabajar, despertarse, asearse, desayunar, salir rumbo al trabajo, trabajar en lo mismo, salir rumbo a la casa, platicar lo mismo con la esposa e hijos, ver los mismos programas, etcétera. En la rutina diaria de quien se queda en casa, despertarse, despertar, etcétera. Es una rutina y en escasa variedad de actividades de esparcimiento, mismos amigos, misma familia, mismos lugares y mismas conversaciones. Haz una reflexión si tú te sientes estancado, si te sientes en esta rutina. Y cuando estás estancado, te sientes apático, indeciso, atorado, disperso, aburrido, paralizado, sin ideas, sin rumbo, sin energía, sin variedad, sin proyectos, sin propósitos, sin crecimiento, sin saber cómo salir. Si es tu caso que te sientes así, con cualquiera de estas emociones, entonces, pues no está bien, porque mientras tengas estas emociones de estancamiento, pues no vas a tener una vida plena. Entonces, bueno, aquí hay otra más lista. ¿Cómo erradicarlo? Pues reconoce abiertamente que te sientes estancado y de que no estás a gusto con tu vida. Reconoce que si quieres hacer cambios, que sí quieres hacer cambios, pero que no has sabido cómo lograrlos. Reconoce que la solución no está solamente en ti. Reconoce que la motivación significa tener motivos. Así que busca unos buenos motivos para cambiar y ser feliz.
Otros casos de cómo erradicar: resuelve tus enojos, tus miedos, tus preocupaciones, tus inseguridades, tus culpas, con lo que lograrás una gran nitidez para visualizar y emprender grandes cambios en tu vida. Establece un plan de acción y sé muy disciplinado. Cambia tus rutinas, emociónate y disfruta tu vida. Y todo tiene que ver con salir de la rutina, principalmente. La depresión, que no te deja vivir con pasión. Este es un ejemplo de situaciones que pueden ser el detonante de tu depresión. Y pongo la lista un poco para que tú hagas la reflexión si es tu caso. O sea, un detonante puede ser quedarte solo, la rutina de tu vida, la pérdida de empleo, un divorcio inesperado, la ruptura con tu pareja, el fracaso de un negocio, mucho tiempo desempleado, la inactividad como jubilado, el desprestigio social y familiar, el vacío cuando los hijos se van, la pérdida de jerarquía en la casa, la pérdida de jerarquía en el trabajo, la adicción a las drogas o el alcohol, el fallecimiento de personas queridas, el fracaso en un proyecto importante, la invalidez por accidente o enfermedad, la disminución en la capacidad intelectual, la falta de dinero y de seguridad económica, la disminución de fuerza y facultades físicas, la ausencia de reconocimiento por la familia, una enfermedad crónica, dolorosa o terminal, el deterioro en los neurotransmisores del cerebro, que esto también tiene que ver con la parte física. Y bueno, simplemente es una lista para que tú identifiques si alguna de estas situaciones es con las que estás viviendo y están sintiendo que en una situación de depresión. Y bueno, ¿cómo sabes si estás deprimido? Cuando estás deprimido te sientes triste, inútil, infeliz, incapaz, irritable, abatido, enojado, cansado, disperso, pesimista, frustrado, resignado, paralizado, derrotado, abrumado, melancólico, abandonado, desorientado, desconcertado, desconcentrado, con culpa, con sueño, con insomnio, con cambios en el apetito, sin retos, sin placer, sin ánimo, sin pasión, sin interés, sin energía, sin esperanza, sin ganas de vivir. Es una lista larga, pero aquí lo importante es que tú identifiques si estás en alguna de estas, porque puede ser que tengas algo de depresión. No es mala la depresión, es parte de la naturaleza. El tema es si sales rápido o ya la tienes crónica desde hace mucho tiempo. ¿Cómo erradicar la depresión? Reconoce abiertamente que te sientes deprimido y que le has perdido el gusto a la vida. Toma la decisión valiente de resolverlo lo más pronto posible. Repasa los consejos del método Los 10 Pasos para cambiar y vivir feliz. Apóyate de amigos y familiares con los que sientas confianza y te permitas abrir tus sentimientos. Toma terapia con profesionales y sigue sus indicaciones. Yo pienso que cuando ya tiene una depresión crónica, sí hay que ir con profesionales. Resuelve tus enojos, miedos, preocupaciones, inseguridades y culpas para sentirte ligero. Aumenta tu autoestima al máximo, haz lo que te gusta y redescubre la maravilla de vivir feliz. Y bueno, con eso terminamos las emociones negativas, que si trabajas en ellas, las concientizas y las erradicas, pues te van a ayudar muchísimo a vivir feliz. Y bueno, aquí hago una reflexión sobre el poder de tu elección, que es fundamental desde mi punto de vista. Yo lo vivo todos los días, que tiene que ver con este compromiso de cambio y cómo lograrlo. Aquí hago una lista de situaciones cotidianas en las que tú tomas la decisión consciente de pues, levantarte temprano, tomar el baño, lavarte los dientes, trabajar, hacer los test de alimentos, comer sano, hacer ejercicio, duplicar, o no, o ninguna de estas. Tú siempre tienes la conciencia de hacer cualquiera de estas. Hay el caso de situaciones cotidianas en las que tú tomas la decisión consciente de hacer cosas que te gustan o renunciar a ellas, invertir tiempo en aprender y crecer personal y profesionalmente o seguir cómodo, atender el cuidado de tu salud o postergarlo, darte un descanso merecido o no hacerlo, dormir las horas necesarias o privarte de esa maravillosa reparación y regeneración. ¿Por qué hago toda esta reflexión? Porque todo el tiempo estás decidiendo hacer cosas o no haces. Todo el tiempo estamos decidiendo. Aunque no hagamos la conciencia, todo el tiempo estamos decidiendo. Y hay otras situaciones que tú podrías pensar que no eliges, pero sí eliges, como el horario de tu empleo, tu jefe y compañeros de trabajo, tus vecinos y personas con las que te cruzas, tu familia política y la ciudad y país donde vives. Y tú puedes decir, oye, yo no los elegí. No, pues claro que sí las elegiste. En el momento que aceptas un empleo, pues estás aceptando el horario. En el momento que aceptas un empleo, estás aceptando al jefe y a los compañeros. En el momento que decides vivir en un lugar, pues estás eligiendo a los vecinos.
En el momento que te casas, pues estás eligiendo tu familia política. En el momento que decides quedarte en un país o en una ciudad, pues estás eligiendo eso. ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque todo el tiempo estamos eligiendo y eso lo podemos usar a nuestro favor. Y, y bueno, esto es lo mismo que acabo de repetir. También existen situaciones inesperadas que tú no eliges, como un accidente, una enfermedad, un fallecimiento, un desastre natural, una crisis económica, una guerra, o delincuencia. ¿Y por qué hago esta reflexión? El capítulo y esta sección se llama El poder de tu elección. Lo primero es hacer conciencia que sí nos la pasamos eligiendo todo el tiempo. Y aún en estas circunstancias que no elegimos, como un accidente, una enfermedad, un fallecimiento, todo esto que está aquí, no lo elegimos. Te tengo malas noticias o te tengo noticias. Aún en estas situaciones inesperadas, tú puedes elegir hacerte responsable de tu reacción, tomar el control de tus emociones, mantener la cordura y conciencia de la situación, pensar con objetividad la mejor manera de actuar y regresar lo más pronto posible a un estado de paz. O sea, sí está en nosotros hacernos cargo de nosotros mismos y, oye, hay situaciones inesperadas y podemos elegir nosotros sentirnos bien. Estar siempre enojado o disfrutar la vida. Estar atrapado en el miedo o vivir tranquilo. Vivir preocupado o vivir ocupado en el presente. Ser una persona insegura o con autoestima alta. Andar cargando culpas o vivir libre y en paz. Estar estancado o andar activo con proyectos. Deprimirte o encontrar la pasión todos los días. O ser una persona infeliz o cambiar y vivir feliz. Y con esto me quedo. O sea, se llama el poder de la elección. Nosotros tenemos ese poder de la elección de decir, más allá de cómo esté el contexto, cómo estén las circunstancias, está en nosotros elegir y nosotros podemos elegir vivir feliz. Y bueno, ya para ir finalizando, hay una sección que se llama Guía para aumentar tu felicidad y tu autoestima. Por cuestiones de tiempo, nada más voy a mencionar muy rápido. Lo que tienes que hacer es liberarte de tus enojos, liberarte de tus miedos, liberarte de tus preocupaciones, de tu inseguridad en ti mismo, liberarte de tus culpas, dejar de estar estancado y dejar tu depresión. Si tú te liberas de esto y lo trabajas, la felicidad, que es un estado de ánimo, vendrá solito de plenitud, porque ya no tendrás nada que te esté robando tu estado de ánimo de plenitud. Ahora, más allá de quitar las cosas que te afectan en negativo, tú tienes que pensar siempre en positivo y trabajar en esto. Vive siempre con el hábito de vivir feliz todos los días, todo el tiempo posible. Y bueno, esta es la última sección que se llama ¿Cómo serán mis días viviendo feliz? Aquí yo te hago una invitación para que tú te visualices todos los días viviendo feliz en todas las circunstancias de tu vida, con tu pareja, con tu pareja, con tus padres, con tus hijos, con tu trabajo, con los vecinos, en tu país, con tu gobierno, con las diferentes situaciones con las que tú te encuentres. Tú imagínate y visualízate cómo vas a reaccionar y piensa siempre en positivo. Aquí ya no lo voy a hacer por cuestiones de tiempo, pero en el libro hay una lista muy amplia de descripción de cómo serán tus días cuando tú te liberas de enojos, miedos, culpas, etcétera. Y que los puedes usar como frases afirmativas y como una guía para trabajar. Y nada más para sintetizar, tengo una penúltima lámina que dice, ahora que vivo feliz, soy una persona con mucha energía y vitalidad, muy estable en mis emociones, disruptivo y raro para muchos, con alta autoestima y confianza, disfrutando mucho del presente. Y aquí, la tercera que dice disruptivo y raro para muchos, pues déjeme decirte que de repente yo me siento extraterrestre porque pues me dicen, es que no puedes estar tan en paz y ver lo bonito a todo y estar positivo. Pues sí, se puede, es una elección y yo lo elijo. Y eso no quiere decir hacer una negación de la realidad. Pues soy bastante consciente de la realidad y hago muchas cosas. Y lo mismo, pues para ti. Y esta es mi última lámina que dice, ahora que vivo feliz, soy una persona ocupada en mí y en lo que me gusta, valiente para enfrentar lo desconocido, gozando de todo lo que la vida me ofrece,
listo para recibir el futuro y cualquier cambio, y preparado para resolver situaciones inesperadas. En síntesis, hoy vivo con gusto y en paz, apasionado y pleno, feliz y contento con mi vida. Y son decretos para ti, es como tú tienes que pensar para ti. Y bueno, cierro dándote las gracias, muchísimas gracias. Y nada más, pues a manera de comercial, este libro lo puedes encontrar en amazon.com.mx si vives en México, o si estás en otro lugar en amazon.com. Y simplemente con poner el título del libro y mi nombre, les aparece. Hay la opción de tenerlo en digital o en libro físico. Y abajo ahí puse 4 imágenes de videos que he subido a mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube se llama Vivir Feliz Siempre. Si pones Vivir Feliz Siempre, Guillermo Alatriste, aparecerán estos videos. Te invito a que te suscribas, a que los veas. Ahí viene también más información. Y pues muchas gracias. Y con esto cierro mi presentación. Voy a cerrar la presentación para que nos veamos todos. A dejar de compartir. Y muchas gracias. Buenas noches, Emi. Muchas gracias. Voy a activar los micrófonos para que le demos una batería de júbilo a nuestro ponente el día de hoy, Guillermo Alatriste. Tienen los micrófonos. Muchas gracias. Gracias. Realmente fue muy bello. Muchas gracias, muy bien, felicidades. Felicidades. Muy buena edición. Buen aporte. buena. Gracias. Voy a ponerle el mute a todos ustedes. Vayan levantando sus manitas, que ahorita vamos a ir ahora a levantar su manita para preguntas y respuestas y acotaciones. Voy a mostrar ahora la revista. Permiten un momento, por favor. Caramba. Una dificultad ahorita, pero ya para el segundo artículo de la revista El Semi. Pero antes que la revista del Semi, quiero mostrarles a ustedes la invitación que tenemos para el día 13 y 14, el 13 y el 14 para el 4º aniversario del Semi. Vamos a tener estas conferencias el día 13, John y Freu en la masonería con el respetable hermano Vicente Cruz Portillo, ponente. Empoderamiento masónico por el respetable hermano Felipe Martínez Cruz. Templos Invisibles, Era Cuántica, por nuestro respetable Luis Burns Rojas. Historia y simbolismo mística, Calavera de los profanos a lo masónico, por nuestro querido hermana Verónica Lango Reynoso. Y Ouroboros y la masonería, por la respetable logia simbólica Ouroboros número 112. Importantísimo, acuérdense que están los costos y todavía tienen chances para entrar a esa conferencia. Vamos al primer artículo, el segundo artículo que da la revista la revista número 32. Interpretación secular del grado Rosacruz, por nuestro venerable hermano Gustavo Cajica de Tlaxcala, en la cual va a dar una explicación sobre la historia del grado, el origen del grado Rosacruz en la múltiple y envuelto en sus brumas. Es un importante artículo al que le interesa la masonería y puede encontrar preguntas y respuestas de este grado. Vamos a regresar. Ya tenemos unas manos levantadas, querido amigo Guillermo. Guillermo, sabes que hay que vivir feliz. Y vivir feliz
me haces tener un dilema, ¿no? Pero es un chiste para poder vivir feliz. Es un dilema que me nace porque a la triste, ¿no? Y mira quién tiene un apellido, a la triste, y está hablando de vivir feliz. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Tremendo, tremendo, tremendo tema. Bueno, vamos a dar preguntas y respuestas o votaciones. Vamos a dar la participación a Eri Velasco. Eri, tiene la palabra. Buenas noches, queridos hermanos. Saludo a todas las autoridades del CEMI y agradezco al querido hermano Alatriste por el tema que nos ha traído. Mientras él hablaba, estaba recordando una conferencia que se brindó hace no mucho, tal vez el mes pasado, hace un par de semanas, de una profesora que nos hablaba justamente de los chakras. Y lo que me gustó de esa presentación, eh, justamente creo que abordaba desde una perspectiva un poquito más mística, espiritual de lo que hoy día ha hablado el hermano, ¿no? Hablaba del chakra raíz que estaba vinculado a los miedos y, bueno, abordó el tema de que hay que vencer los miedos. Y una frase que me gustó era justamente que nosotros tenemos, para vencer el miedo, nosotros tenemos que darnos cuenta de que tenemos derecho a ser libres. Entonces, cada chakra estaba relacionado justamente con estos problemas humanos que tenemos. Uno era el miedo, el siguiente era el tema de la culpa con el segundo chakra, no sé si es el plexo solar, y decía que una forma de poder vencer esto es el darnos cuenta de que nosotros tenemos derecho a ser felices. El tercer chakra está relacionado con no, el segundo chakra estaba relacionado con la culpa y nosotros teníamos que vencer esto dándonos cuenta que teníamos el derecho a ser felices. El tercer chakra tenía que ver, estaba relacionado con la ansiedad, con este tema de estar pendiente de todo. Entonces ahí teníamos que darnos cuenta de que nosotros tenemos derecho, eh, a ver si me acuerdo, era uno, a libertad, felicidad, el derecho al éxito, que teníamos derecho a ser exitosos. El cuarto chakra que está relacionado con el amor y el lado negativo, que es el odio, la rabia, ese rencor, ese malestar con las cosas, es darnos cuenta que tenemos derecho al amor, a ser amados y amar. Entonces, eh, desde un punto de vista más místico, nos hablaba de estos elementos, pero creo que estos elementos han sido ampliamente desarrollados con todo lo que nos ha expuesto el querido hermano y parte de nuestras meditaciones, él mismo cierra su trabajo indicando de que nosotros tenemos que hacer un ejercicio de meditación y meditar para ser felices. Tenemos que darnos cuenta de que siempre tenemos que ser felices. Entonces, parte de nuestra meditación debería ser también el saber, es conocer por qué nosotros en un momento determinado somos culpables o por qué sentimos miedo, ir reflexionando y que todos estos elementos sean parte de nuestra meditación. Creo que está muy bien acompañado el texto que nos ha traído el querido hermano con ese trabajo espiritual que nosotros debemos desarrollar, sobre todo con la meditación. Con eso quería aportar, queridos hermanos. Muchas gracias, querido hermano Eric. Querido amigo Guillermo Alatriste, tiene la palabra. Oye, pues muchas gracias por tu comentario, Eric. No, perdón, ya perdí tu nombre. Bueno, Sí, Eric. sí. Sí, si te fijas, hay muchísimas coincidencias con lo que tú habías mencionado de la otra plática. Y si tú revisas todos los libros que hablan al respecto, ya sea de forma espiritual o a través de una forma de conocimiento o de conciencia, en todos los autores, hablamos casi de lo mismo. Y las maneras en las que identificamos
qué entendemos por la felicidad y qué hay que hacer para ser felices. Hay muchísimas coincidencias, cada quien lo aborda un poco diferente, pero la parte que me gustó, digamos, de lo que acabas de comentar, es que hay que erradicar todo eso negativo y hay que hacerlo positivo y hay que ayudarse de todo. O sea, hay que ayudarse tanto de la parte consciente como la parte de energética que acabas de mencionar. Todo es útil. Y gracias por tu comentario. Muchas gracias, Guillermo. Guillermo, tengo una pregunta aquí del Facebook, del chat y de Facebook, en la cual lo voy a resumir porque acá sí lo preguntan lo mismo, ¿no? Dice, ¿es que la felicidad consiste al menos en parte de ser consciente de que no es feliz y tiene un estado de ánimo, tiene que tener un estado de ánimo positivo? Y la otra, que la que combino, dice, ¿es que la felicidad es una experiencia subjetiva y relativa? Por lo tanto, que la gente sabe cuándo es feliz y cuándo no lo es. ¿O es que alguien me lo tiene que decir? Fíjate que este es un tema tan sensible y delicado que es muy difícil hacer juicios sobre si las otras personas son felices o no. Por supuesto que basado en comentarios o expresiones podríamos nosotros decir, oye, tal persona no consideramos que no es feliz o que sí es feliz o que no es feliz. Sin embargo, es un tema muy complicado definir o juzgar hacia otra persona si ese es o no. Yo creo que esta es una respuesta de cada quien y si se fijan en mi presentación, yo lo que hago todo el tiempo es que cada quien haga su propia reflexión. Simplemente hago una lista de situaciones para que cada quien identifique y cada quien valore. O sea, al final es un trabajo de honestidad y más allá de la definición, más allá de muchos conceptos que yo haya usado, cada quien de forma honesta puede decir, ¿sabes qué? Estoy contento con mi vida, la estoy disfrutando o no. Y en ese tenor, el que identifique que no la está disfrutando tan plena como quisiera, pues hay material para trabajar y hay muchas maneras de trabajar. Y hasta ahí, ¿no? Muchas gracias, Guillermo. Vamos ahora con la participación de nuestro querido hermano y respetable hermano Catalino Pichardo, nuestro consejero por República Dominicana. Tiene la palabra, querido hermano. A la gloria del arquitecto del universo, salud, fuerza y unión, libertad, igualdad y fraternidad. Saludo efusivamente a nuestro presidente del Centro de Estudios Masónicos Internacionales. Querido hermano Catalino, tiene la voz muy bajito, muy bajito. Y ahí está mejor. Yo creo que es de acercarte al micrófono de la computadora. No, que estoy en audífono. O déjame irme a la computadora. O también podría escribir en el chat de este Zoom su pregunta, ¿no? No, tengo pregunta. Vamos a Catalino, no te preocupes que regresamos contigo cuando tengas ya resuelto el audio, por favor. Vamos ahora con la participación de nuestro Armando Herrera, discúlpame, querido hermano. Tiene la palabra. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. ¿Sí me escucho? Sí, ¿Me se escucho? escucha. Sí. Gracias. Bueno, un saludo para nuestro querido hermano presidente Anatayel, para todos los consejeros, para vos y desde luego para nuestro ponente y a todos nuestros queridos hermanos que nos ven y público en general. Pues felicitar a nuestro querido hermano Guillermo, creo que nos presentó una herramienta, ahora sí que con muchas, si podemos decir que con muchas partecitas para poder llegar precisamente a ese estado de ánimo que es la felicidad. Yo creo que la felicidad es de momentos y creo que la tranquilidad y la paz es de lo que debemos de mantener por siempre.
Desde luego, primero la paz interior, la tranquilidad interior y luego la tranquilidad externa con nuestros semejantes y medio ambiente. Y si de ahí tenemos esos momentos de felicidad, pues podemos decir que estamos hechos. Veo que dentro de lo que nos explicó y nos puso como herramientas, pero vimos algo que mencionó de los estados de ánimo, y uno es el miedo. Le dedicó gran parte al miedo dentro de la exposición. Y bueno, creo que eso es algo que todos en un momento hemos sentido definitivamente, y que algunos quizás gracias a la institución y a lo que hemos aprendido hemos podido dominar el miedo. No digo que no lo hemos podido quitar porque creo que no es posible, pero sí saber dominar. Otro estado de ánimo que considero que algunos de nosotros a lo mejor hemos podido ya controlar es el enojo. Yo creo que es un sentimiento que si lo sabemos dominar nos ahorramos ya muchos problemas en sí. Y creo que para algunos que ya pintamos canas y ya somos parte de la pensión de bienestar hacia arriba, pues ya creo que ya tenemos ese control del enojo muy bien, ya muy bien calibrado, y es difícil que nos hagan enojar, por lo cual pues creemos que es más fácil también tener esos momentos de felicidad. No me quiero extender ya más, sino simplemente agradecer, saludar a todos, y quiero decirles que yo vivo con una máxima desde hace mucho tiempo. Yo prefiero ser feliz que tener la razón, y eso aplica en muchas cosas. Así es que buenas noches a todos, de todo corazón, desde Colima. Gracias. Muchas gracias, Armando. Al Guillermo. Sí, pues felicidades, Armando, gracias por tus comentarios y pues me da gusto que actualmente ya prácticamente vivas libre de enojos y de miedo y de muchas otras emociones negativas. Esas son parte de la naturaleza del ser humano y las vamos a tener, y bienvenidas. Al final son parte de nosotros. Solamente el mensaje es que dure poquito con nosotros, resolverlas, atenderlas y no quedarnos con ellas. Gracias, Armando. Muchas gracias. Antes de regresar con el hermano Catalino, hay una pregunta en el chat. Le pregunta, ¿cuál es la diferencia entre estar o ser feliz y alegre? Los dos son estados de ánimo, y el de alegría es algo que todos hemos experimentado, es una emoción de júbilo, de entusiasmo, de alta energía, y que tiene que ver con las hormonas de felicidad, de la serotonina y la dopamina y la adrenalina. Es un estado de ánimo más eufórico. Y el estado de ánimo de felicidad también lo incluye, pero está más enfocado en, como dijo Armando, en la paz interior, en esta emoción de plenitud, estar en paz con el entorno y de estar disfrutando el presente. El vivir en un estado de ánimo de felicidad es un estado de ánimo de estar conectado con el presente, independientemente de tener la emoción de alegría. Podríamos estar muy serenos, relajados, y también vivir feliz. Se vive con esa emoción tanto de alegría o no teniendo la alegría. Sí, gracias. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, ahora vamos con nuestro respetable hermano Catalino Pizarro. ¿Ahora me escuchas bien? No. Poquito. Bueno, ¿qué pasa? Porque yo me estoy conectado a la computadora ahora. ¿Y ahí? Pues a ver si quieres intentarlo gritando, a ver si así. ¿Y ahí me escucháis ahí? Si te acercas un poco más al micrófono, creo que sí, a la computadora, Catalino. Voy a abandonar de aquí, déjame ver si... Tendrás que utilizar el micrófono en la misma computadora
y el audio. Ahí, Vamos a ver. Hable, por favor. ahí está mejor. Ahí se escucha mejor. Buenas noches a todos. Al directo bienquisto hermano Antonio Natalia Montejano, presidente del SEMI, a nuestro secretario ejecutivo Daniel Vega García, con Alejandro Parza, saludo a todos los pundonorosos consejeros en sus jurisdicciones y áreas especiales, con el hermano Johnny Ramírez Vidal, saludo a todos los iniciados, con Berenice Altamirano, saluda a todas las ínclitas damas iniciadas y no iniciadas. Quiero saludar de manera especial a este trío que están trabajando en la plataforma arduamente, el hermano Douglas Cárdenas, Jair Echeverría y Oscar Franco. Mi queridísimo Guillermo Alatriste Horsten. Alatriste, oye, se ve como si fuera paradoja. Usted busca la felicidad y en el... Pero mire, yo quiero decirle primeramente, agradecerle el gesto de compartir esa sistematización que usted ha hecho. De un tema que parece sencillo, pero es complicado. Mire todas las aristas que usted trabajó, pero faltan muchas más. Ahora, yo puedo decirle que en esa escala que usted hizo, yo fui haciendo ejercicios y de todo lo que usted iba diciendo. Yo me siento 90% feliz y 10% infeliz, pero ese 10% es como, yo soy un hombre proactivo. Siempre me he caracterizado por buscar soluciones. Cuando otros ven problemas, yo veo la posibilidad de crecer. Incluso en el mundo masónico, que son una de las cosas que a veces me preocupan en la situación que veo, lo que ocurre a nivel de muchas grandes logias, principalmente, y de muchas logias y entre muchos hermanos, que no debiera ocurrir, hermano, debemos ser más tolerantes, más amorosos, más comprensivos, pero me ubico ahí en un 90 y un 10%. Y los que han compartido conmigo lo saben, incluyendo situaciones que a veces no son muy agradables. Yo trato de buscar solución, de buscar armonía y alejarme cuando no se puede, hermano. Hay que alejarse de las situaciones, de los momentos que pueden afectar la felicidad de uno. He, he dado muchas charlas también sobre la autoestima, que alguna gente dice de que el autoestima no es la autoestima. Autoestima alta, autoestima baja. La autoestima alta también es peligrosa, hermanos míos, y puede causar mucho daño en las relaciones. Cuando usted se cree que usted es el mejor, que usted todo tiene que ser alrededor suyo. Esa es la autoestima alta, que muchos, incluso muchos famosos, se creen la gran cosa, pero son deprimidos cuando salen, por ejemplo, esos artistas que salen cuando salen del escenario, viven la frustración de la soledad, caen en esa efervescencia de los aplausos y todo eso, con esa autoestima por el cielo y más alto. Entonces, cuando se va el público, entonces caen en depresión y caen en las drogas y otro para buscar equilibrio. Entonces, como también lo de la autoestima baja, que lo suyo nada sirve, usted, hasta para hablar, para hacer una pregunta, se come las uñas. Debe haber una autoestima media. Yo trabajaba mucho eso, hay que trabajar hacia el equilibrio, la autoestima ni alta ni baja, media. Buscar el equilibrio. Eso nos ayuda. Y una de las cosas que quien os habla practica es visitar lugares que me agradan. Amigos y hermanos
que no me van a hablar de problemas, sino de... Yo tengo un hermano que es jocosísimo, hasta hablando serio, hace reír a uno. Ese hermano yo lo visito o lo llamo, porque me ayuda, me reactiva. Y una cosa que también hago es visitar lugares al natural, hacer mis ejercicios en bicicleta, porque ahora no estoy jugando voleibol, porque nos robaron las luces de la cancha. Ya van 2 veces que no las roban. Pero también, ¿sabe qué hago para mantener mi felicidad? Salgo de la casa, me voy al banco, me voy a las tiendas, me voy a la ciudad. Porque allí, por ejemplo, en el banco, hago mi fila y saludo al gerente y saludo a los cajeros, todo. Mucha gente, a veces en la fila nos ponemos a hablar y eso es agradabilísimo, agradabilísimo. Y una cosa clave es la unidad familiar, luchar por la unidad familiar, mantenerse atento, ser detallistas con nuestros familiares y tratar de aportar. Donde quiera que usted esté, tratar de aportar, tratar de ser útil. Quien os habla tiene ya 5 años de jubilado. Y yo me deprimía con la pandemia cuando me enteraba que murió fulano, que fulano está enfermo. Pero eso fue superado, no tuve que ir a médico ni nada, porque ahí surgió el SEMI, que tanto bien nos ha hecho. Que no importa las horas que tengamos en pantalla, estamos atentos y compartiendo. Y hermanos que nos invitan a sus logias, a los aniversarios, a las actividades. Y para nosotros es un gusto poder servir y participar, aunque sea en pantalla, como hoy. Por tanto, agradezco todo eso que usted nos ha dado, que nos ayuda a los que somos felices mantenernos. Tratar de cuidar, de no caer en esos aspectos que usted destaca que tanto daño hacen. Y valorar la vida. A mí lo único que me preocupa muchas veces algunos asuntos de la masonería, porque amo la masonería. Y la filosofía de la masonería no es buscar conflictos y crear situaciones engorrosas, sino la unidad, la fraternidad, vivir en fraternidad. Por tanto, agradezco sus aportes y la paciencia de todos. Seamos felices en el SEMI y en cualquier parte que nos encontremos. Buenas noches. Muchas gracias, Catalino. Palabra, Guillermo. Catalino, me encantó escucharte. La verdad me da gusto que, como tú dices, haciendo un análisis de conciencia, ubicas que vives a un 90% de felicidad o 95%. El número no es tan importante porque ni siquiera es una cifra exacta, pero lo importante es estar la mayor parte del tiempo contento y pleno. Y qué bueno que así te sientes y además acabas de mencionar cosas que haces con las cuales te hace que tu vida sea plena. Haces cosas que te gustan, sales de la rutina, convives con personas, seguramente también disfrutas cuando estás solo. Eh, la verdad, pues eres un ejemplo de vida y bueno, y reflexionar en la parte que no somos felices, pues hay una parte en la que somos vulnerables como seres humanos y no es relevante el 100%, de lo que te sirva también utilizar, pero me encanta escuchar que te sientes muy bien, que tienes una vida plena. Muchas gracias, Catalino. Muchas gracias, Guillermo y Catalino. Tengo aquí una pregunta en el chat privada. Dice, ¿la felicidad depende de la sociedad donde te imponga o creamos la felicidad en la cual la sociedad nos la da? Ok, gracias. Bueno, la felicidad no es algo que se crea.
ni es algo que dependa de la sociedad o no. La sociedad es un estado de ánimo propio, es un estado de ánimo con el que nos sentimos nosotros. Así como estar triste, alegre, deprimido, eufórico, la felicidad es un estado de ánimo que depende solamente de nosotros, no depende de la sociedad. Por supuesto, si vivimos en un entorno complicado, muy complicado, pues nos costará un poquito más de trabajo no enojarnos, vivir sin miedo, sin preocupación, y a diferencia de si vivimos en un entorno que por sí mismo nos facilita las cosas. Pero el vivir feliz no tiene que ver con el entorno, tiene que ver con la interpretación que le damos a la vida y con nuestra elección de decidir vivir feliz. Y vivir feliz tiene que ver con no tener enojos crónicos o acumulados, miedos, preocupaciones, culpas, y en la medida que vivamos mucho más libres, independientemente del contexto, encontraremos ese estado de ánimo. No es algo que se crea, simplemente es un estado de ánimo que se logra cuando no tienes situaciones en tu pensamiento en contra, como enojos y culpas, y está en nosotros la felicidad y vivir feliz. Muchas gracias, querido Guillermo. Vamos ahora con la participación de nuestro respetable hermano Eduardo Huele, nuestro consejero por Ecuador. Activa tu cámara, por favor. Muchas gracias, querido hermano. Un saludo fraterno al presidente, a nuestro secretario, a los consejeros de diferentes países, público en general. Una pregunta directa con el hermano Guillermo. ¿Se necesita estar en contacto con todos para determinarse uno mismo de los problemas que acarrea? Una herramienta estupenda que nos dio esta noche el querido hermano Guillermo. Perdón, ¿me repites la pregunta? Que si se necesita estar conectado con... Te decía, sí, perdón. Te decía, para que tú puedas identificar la felicidad personal, individual, con las herramientas que nos das ahora, nos diste, excelente tu presentación, pero implica que tengamos que trabajar en conjunto para poder enmendarnos en nuestra felicidad, sin que la sociedad nos dé una felicidad, sino nosotros mismos la creamos. Sí, o sea, es que el sentirnos plenos y felices con nuestra vida no tiene que ver con los demás ni con la sociedad. Como comenté ahí en la parte de la inseguridad por fracasar, es que a la sociedad no le interesa que seamos felices, verdaderamente no le interesa. Solamente le interesa que cumplamos expectativas sociales, cumplir con estereotipos, ponernos en competencia. Y cuando digo la sociedad es como un término muy general, no tiene que ver necesariamente con todo lo que nos rodea o con la gente cercana con nosotros. Pero a los que realmente nos debe interesar vivir felices a cada uno en lo individual. De hecho, es más, nadie podemos hacer nada por los demás si no quieren ellos ayudarse y no quieren o deciden vivir feliz. Entonces, no, solamente tiene que ver con uno mismo y tiene que ver con tu interpretación y con tu elección de pensar en positivo y de liberarte de enojos crónicos y de emociones negativas crónicas. Y ya, ese es mi punto de vista y en general es como la síntesis de mi presentación, que la felicidad depende de uno y nosotros elegir todos los días, cada momento, hacer las cosas que nos llevan a ese estado de ánimo de felicidad. Sí, gracias, Eduardo. Gracias, Guillermo. Ahora vamos con la... voy a tener una pregunta. Yo, Douglas Cárdenas, le tengo una pregunta. Dentro de la psicología se dice de que la felicidad es un término, un espacio de tiempo muy chiquito y va a depender del entorno que él está envuelto. ¿No sería que muchos pensamos más
aunque sabemos que en la conciencia estamos viviendo en un momento crítico, y desarrollar el positivismo como una ideología para tratar de tapar algo negativo o catastrófico, probable o no probable, posible o hecho en el momento, en el presente o parte futuro cercano, ¿no sería demasiado positivismo y cerrar la conciencia? Gracias, Douglas, por la pregunta. Bueno, efectivamente, el estado de ánimo de felicidad, como todos los estados de ánimo, son momentáneos, son momentos. Aquí el tema es que nuestra vida, toda nuestra vida, está compuesta por infinitos momentos, ¿no? Un día tiene 24 horas y si lo llevamos a cuántos segundos son, pues son muchísimos. Entonces, al final, la vida está compuesta de millones y millones de momentos. Aquí el punto es que esos momentos, ¿cuántos momentos de esos quieres sentirte pleno y en paz con la vida y disfrutar lo que estás haciendo? Pues puede ser la gran mayoría de tus momentos. Y desde mi punto de vista, el hacer cosas para tener un estado de ánimo de vivir feliz no es un positivismo radical. Es más, en mi presentación hablo mucho de ser realistas. O sea, es reconocer las emociones. Reconocer, estoy enojado, tengo miedo, estoy preocupado, tengo culpa, me siento inseguro, me siento estancado, me siento deprimido. De hecho, se logra estando consciente y aceptando la realidad. Aquí el tema es, ¿tomo esa realidad para tomar acciones preventivas o me la quedo todos los días, todos los momentos que me impiden vivir feliz? Entonces, la postura y particularmente lo que yo hago es, me conecto con la realidad de lo que está ocurriendo, la realidad de las emociones, tomo medidas, pero las suelto. A ver, ya tomé las acciones para estar en paz, para estar protegido, y ya, me enfoco en mí, me enfoco en vivir feliz y no estoy pensando todo el tiempo en la desgracia y en lo negativo. Pero por supuesto que sí hay que estar consciente de la realidad. Ese es mi punto, Douglas. Muchas gracias, Guillermo. Vamos con la última participación, Guillermo, con nuestro venerable hermano Daniel Díaz Navarro. Tiene la palabra, querido hermano. Y después de Díaz Navarro le conteste o le das una acotación, de tu última, la palabra final de la conferencia, por favor. Tiene la palabra, Daniel. Gracias, buenas noches. Un saludo a todos los queridos hermanos, presidente, Natalie, vicepresidente Vega, a los consejeros, a todos mis hermanos Buele, Catalino, un gusto, un verdadero gusto escucharte. Mi hermano Sainz, otro gusto. Katy, otro gusto. Bien, cuando estaba yo en la preparatoria no hace mucho, un maestro de nosotros nos decía, ¿dónde está la muerte? Y todos nos quedábamos pensando así como que buscando ver dónde está la muerte. Y nos decía, la muerte está a un latido del corazón. Luego nos hizo otra pregunta y nos dijo, ¿dónde está la felicidad? Y todos empezamos a buscar la felicidad abajo del banco, arriba, por todas partes. Y nos dice, la felicidad es el espacio que queda entre un problema y otro. Ciertamente los problemas nos agobian, ciertamente los problemas nos traen emociones hormonales, emociones sentimentales, todas las emociones. Pero yo creo que esto está fundamentado también desde la infancia, porque cuando yo chico, no hace mucho, y jugábamos demasiado, nos ocupábamos en cosas, hacíamos tareas en el hogar, no teníamos tiempo para andar tristes, ni cabizbajos,
ni pensando en boberías, siempre teníamos algo que hacer. Y yo nunca en mi infancia escuché palabras como depresión, palabras como que de ese tipo que hoy existe tanto en los estudios que se han hecho y que para mí muchas palabras son nuevas, porque cuando en chico no existía nada de todo esto. Siempre me ponían a hacer algo, si no me llamaba mi tía me mandaba por el mandado y corre y ven y ya. No había tiempo para este tipo de cosas de depresión. Hoy en día veo niños gordos que solo se la pasan todo el día sentaditos jugando, pegados al teléfono, y se les ven caras tristes, se les ven poco activos, se les ven retraídos, y yo nunca vi eso cuando fui chico. Todos éramos muy dinámicos desde que amanecía hasta que anochecía. Nuestros juegos infantiles, que eran infalibles, eso los jugábamos todos los días. Entonces no teníamos tiempo para tener este tipo de actitudes. Hoy en día me da mucha pena, mucha tristeza ver a estos jovencitos, pero creo que esto va muy fundamentado o va de la mano con tanto de la educación, porque las tareas que a mí me dejaban cuando la primaria era ocuparme horas en tarea, ir a la biblioteca, conseguir la información y mantenerme ocupado, cosa que ya no veo en los jóvenes. Ahora la participación que se da en la escuela es en grupo, en que 4, 5, 6 niños hacen una sola tarea para enseñarlos a trabajar por grupos. Entonces, creo que tenemos que cambiar desde las raíces porque lo digo por experiencia propia. Yo nunca pasé ningún problema y hasta ahorita, hoy en día, que me sienta yo así que, ay, estoy deprimido. No, conmigo no existen ese tipo de cosas. No, nunca lo viví, nunca lo he vivido. Que estoy triste porque tuve un desamor, la que sigue y vámonos, aquí no hay momento para tristezas. Entonces, creo que es también falta de carácter, de determinación para poder tomar decisiones correctas, pero también falta información, falta interés por querer entender. Y me he ocupado un poquito, no mucho, honestamente no mucho, en este tema de que la depresión, de que la falta de autoestima, de que todas esas, para mí, boberías, y lo de respeto a todos los demás con sus respectivas opiniones. Pero creo que estas cuestiones se han generado por falta de actividades. Es cuanto, y es un gusto saludarles en esta noche, y con todo el cariño se me pasó saludar a mi querido hermano Douglas. Hermano, un abrazo. Igualmente, gracias, querido Daniel. Guillermo, por favor, y tu palabra final. Sí, Daniel, nada más me gustaría escuchar, digo, gracias por tus comentarios y tu observación, pero ¿alguna pregunta en especial? No, gracias, Guillermo. No, solamente quería ahondar en este tema porque veo hoy niños que tienen... Se te recorta la comunicación. Es que me alejé. Sí. Veo hoy los jóvenes y niños con conductas emocionales muy alarmantes. Era mi comentario, Guillermo. Te agradezco mucho y muy buena la plática. Sí, gracias a ti, Daniel. Y bueno, efectivamente, pues hay a quien le pueda servir mucho esta plática y esta conversación. Ojalá puedan replicar esta plática para la gente que consideran que les pueda ser útil. Y bueno, para cerrar el tema y el día de hoy, en cuanto a mi participación, les agradezco muchísimo que me hayan escuchado y encantado de regresar en cualquier otra ocasión para hablar de un tema similar. Y lo que les deseo es que vivan feliz. Hoy tienen más elementos para que ustedes puedan trabajar si hay algo en lo que tengan que trabajar.
y a disfrutar la vida. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Ahorita te haremos llegar, nuestro presidente te hará llegar este reconocimiento que te da el Centro de Estudios Masónicos Internacionales, el CEMI, otorgar el presente reconocimiento a nuestro maestro Guillermo Alatriste Horton por haber dictado la conferencia número 439, Vivir Feliz, el 18 de marzo de 2024. Era vulgar, democratizando el conocimiento, nuestro lema, por parte de nuestro secretario ejecutivo, nuestro respetable hermano Daniel Vega García, y nuestro presidente, respetable hermano Antonio Anataller Montejano. Se le llegará este reconocimiento mediante nuestro presidente Anataller Montejano Arau. Hay otra cosa importante que quiero decirles a todos los que estamos aquí en el Facebook o en el Zoom. Es pedirle que ya el próximo mes va a ser la revista número 33. Hay una idea muy, muy bonita de nuestro consejo, en la cual le estamos pidiendo a todos los grados 33, sea del consejo o no consejo, del CEMI, a crear un artículo para darle honor a ese número 33. Y con todo y final, queremos agradecer a Guillermo Alatriste por una bellísima conferencia, verdaderamente motivadora, y verdaderamente es un coach. Y a la final, queremos agradecer a todos los que participaron en el Facebook e invitarlos a los de Facebook como el del Zoom, para el próximo conferencia que va a ser el día sábado. Y que pasen una semana feliz y vivir feliz.